Corazón. ¿Te gustan nuestras mañanas? Porque te garantizamos la mejor selección de música nacional para que te acompañe en cada momento. Radio Nuevo Día 100.9, música y noticias. Estación Invierno 2023. Las 8 de la mañana con 6 minutos en la República Argentina. Muy buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos. Nosotros aquí, ya hoy, martes 12 de septiembre, instalados en los estudios de Radio Nuevo Día y nos disponemos a acompañar hasta las 9 de la mañana en la otra gestión. Karina Taberne, buen día, ¿cómo estás? Buen día, gente. Buen día, Pichoncito. Buen día. Hoy es martes. Bienvenidos a este martes 12 de septiembre. ¿Me escuchás bien? Bajito. ¿Sí? Pero ¿Sale yo bien? también me escucho bajo. Bueno. ¿Está bien? Sí, bueno. Perfecto. Se escucha bien. Ahora vamos a dar un poquitito de retorno. A mí también ahora cuando venga Juli le vamos a pedir a ver si nos puede mejorar un toque eso. Bueno, les decía, bienvenidos. Hoy es martes. Es 12 de septiembre. Hemos pasado el Día del Maestro. Saludos a todos los maestros. Ayer le dedicamos también nuestro trabajo al móvil. Así que un abrazo a todos ellos. Ayer que no estuvimos y hoy aquí estamos dispuestos a compartir, como siempre, esta primera mañana aquí en Radio Nuevo Día. Así es, en Perito no estamos a través de FM Activa. Hay un problemita con uno de los programas. Se nos complica acceder remotamente, Sí. pero bueno, ya está trabajando Federico desde anoche en realidad, como para poder subsanar este inconveniente. Así que FM Activa con algunas complicaciones en el día de hoy, no solo para nosotros, sino también para ellos también. Así que le mandamos un
Le mandamos un abrazo a todos ellos. Obviamente desde Perito nos pueden seguir a través de las redes sociales, directamente a través de la página Nuevo Día, donde viste que abrís la página y Sí, automáticamente se activa la transmisión de la radio. así es. Estamos en la otra gestión, también el streaming, así que Ujú. bueno, hay posibilidades de vernos, además de Activa FM, de vernos y de escucharnos a Tal través del cual. canal 5 de Perito también. Por el momento estamos imposibilitados de llegar a través de esas vías. Bien, ¿Mm? estamos bien. Gracias, Juli, muchísimas gracias. Bueno, varias cosas para comentar en esta mañana muy húmeda. Eso sí, es como la característica, el perfil, una mañana muy gris que tenemos aquí en la capital de la provincia de Santa Cruz. Así es. De hecho, para la mañana de hoy martes 12 de septiembre, se esperan lluvias y nevadas. Eso es lo que dice el Servicio Meteorológico Nacional. No me mires así, como bicho raro, ¿viste? No, me dijo Nelly Te dijo Nelly. que Bueno, había, que se veía alguna posibilidad de alguna nevisca, sí. algún copo martes barra miércoles. Bueno, Sí. y ahí lo está anticipando el Servicio Meteorológico Nacional para la mañana de hoy. O sea, pronóstico, digo, esto es inmediato, esto es para ahora, como que no debería fallar. Si te Claro. dicen en la mañana del martes, don Río Gallegos, si ya te están diciendo lluvias y nevados, o sea, algo de eso debería haber, ¿no? Sí, La cosa es que le falle de acá a 2, 3 días, ponerle, pero hoy, esta claro. mañana, No, el margen de error debería ser mínimo. sí. Hoy a las 7 de la mañana había una llovizna finita, ahí, Como chiquita. una garúa. Sí, pero nada. Bueno, por la tarde se esperan lluvias aisladas y por la noche mayormente nublado. Esto para hoy martes aquí en Río Gallegos. Hablando de nieve, después te voy a contar una alerta que hay para otras zonas de la provincia de Santa Cruz para estos días. Bien, la actual en Río Gallegos, 3 grados 9 décimas sobre cero, la térmica 1 décima de grado bajo cero, el cielo se encuentra nublado, humedad 77%, presión 997 decimal 8 hectopascal, viento del oeste a 18 kilómetros en la hora. El sistema de alerta temprana del Servicio Meteorológico Nacional está anunciando por hoy martes 12 para la zona de la cuenca minera, Sí. Río Turbio, 28, Rospente, Ujú. Julia Dufuri y toda esa zona, más la zona de los Tres Lagos, del Argentino, del Viedma, del San Martín, del Lago Tar, toda esa zona hay una alerta amarillo por nevada. Esto es para el día de hoy. Se está indicando que el área será afectada por nevadas, algunas localmente fuertes, y se están esperando valores de nieve acumulada entre 20 y 40 centímetros diarios, Ujú. pudiendo ser superados localmente. En las zonas más bajas, las precipitaciones podrían presentarse en forma de lluvia y nieve mezclada. Esto es para la noche de hoy, martes 12. Servicio Meteorológico Nacional lo define como la cordillera del lago argentino. Decía, para la noche de hoy, martes 12, y para la madrugada de mañana, miércoles 13. ¿No? Entonces, Sí. esa zona que acabo de describir, una alerta por nevada para esta noche y para la madrugada de mañana, miércoles. Obviamente, con mayor intensidad en las zonas altas. Probablemente Ujú. en Calafate no caigan 20 No, centímetros claro. de nieve, ni tampoco en el centro de Río Turbio, por ejemplo, pero ya saliendo para el lado de Mina 1, probablemente sí. Claro. Lo mismo cuando salís de Calafate y llegás a Cuesta de Migues, el Cerrito, las Ujú. condiciones meteorológicas sí son muy distintas, porque son mucho más altas, ¿no? Así que Claro. bueno, a tener precaución, más que nada cuando salgan a la ruta. Y si alguien tiene previsto viajar a esa zona o salir de esas localidades, tengan presente que se está anticipando alerta por nevadas para la noche de hoy y la madrugada de mañana miércoles.
Bien, ¿Mm? pero de todos modos, ahora está todo bien respecto del estado de las rutas en cualquier punto de la provincia de Santa Cruz, Ujú. pero siempre es bueno que consulten, lo pueden hacer muy fácil, que ingresan a través de Facebook a la página de Protección Civil, a la ¿Cierto? página de la Administración General de Vialidad Provincial, de la Agencia Provincial de Seguridad Vial. Cualquiera de esas páginas la buscan mediante las redes sociales, el Face, y allí van a tener información más que actualizada. Este invierno que no nos quiere abandonar, ¿eh? Le quedan unos días aún, y no muchos, hoy es 12, que 9 días le quedan al Sí, invierno, pero sigue ahí presente, sigue estando sí. activo. Y ¿No? bueno, viste, septiembre es bastante irregular. Los Ujú. que no son irregulares son nuestros auspiciantes, que están siempre, no faltan nunca, ¿eh? Están aquí presentes y como siempre también les agradecemos y los saludamos en esta mañana. Pero los vamos a saludar antes a nuestros compañeros de trabajo, A porque ellos, hoy por no los supuesto, que saludamos. hacen posible que estemos al aire todos los días. Gracias, Buen comandante. día, ¿Cómo amigos. le va, comandante? ¿Todo bien? Juli, ¿cómo estás? Buen día. Ya estuve por acá también. Ya estamos en el streaming, así que todo. Gracias por ponernos al aire todos los días. Bien, y a los auspiciantes que hacen posible este programa, también muchísimas gracias. Sandín Hermanos SRL es una empresa familiar que, además de brindar servicios y logística a la producción regional, renueva diariamente su compromiso con el desarrollo de la mano de obra local en Perito Moreno. Sandín Hermanos SRL. Hoy juega Argentina, ¿no? Sí, ¿Juega Messi? ¿Mm? no sé, ahí le vamos a preguntar a Juli, a ver qué nos dice. ¿Juega Messi? Hoy a las 5 de la tarde, sí, es cierto, en la Mm, altura de La Paz, tiene 3.600 dudas. metros. Esa cara es de... Al menos viajó a Bolivia, pero no sé sí, si está para jugar, no sé si está compliquete. para jugar 90 minutos, está complicado. Sí, 5 de la tarde, Bolivia recibe a Argentina. exacto. Titán, un hostel único en el Calafate, tiene una vista privilegiada del lago argentino, es un lugar ideal para recordar todas las experiencias vividas en el día, podés comerte un asadito en el quincho, podés compartir el desayuno o el almuerzo en la terraza, vas a disfrutar todos los espacios del lugar y podés mantener tu rutina de entrenamiento diario en el gimnasio que recientemente se ha inaugurado. Para dormir podés elegir entre las 4 habitaciones matrimoniales con baño privado o bien optar por una de las 17 habitaciones compartidas. Mm, Hostel Titán en calle de los Sauces 3366, ahí a 400 metros del lago argentino. Entra a www.titancalafatehostel.com o llama al 2966-530706. IB Servicios realiza controles de plagas, desinfecta locales comerciales y viviendas particulares, monitorea los ambientes mediante colocación de dispositivos de cebaderos, asegura un ambiente laboral sano, asesora en buenas prácticas de higiene y salubridad en cuidado y manipulación de los alimentos, adaptándose a cada necesidad del cliente según la situación que se presente. IB Servicios de Pedro Bringas, técnico en seguridad e higiene alimentaria, asesoramiento bromatológico, auditorías y manejo integral de plagas, desinfección y sanitización de ambientes, servicio personalizado diseñado según la necesidad de cada cliente. Empresa líder en Río Gallegos, más de 200 clientes avalan nuestra trayectoria. Teléfonos 2966-219109 y 2966-414112. ibservicios.riogallegos@gmail.com. pedro21bringas@gmail.com. IB Servicios. Sabemos cómo cuidarte. Recordá también que IB Servicios realiza limpieza de campanas extractoras de cocinas industriales, todo con productos aprobados para la cadena alimenticia, con maquinaria desengrasante y desinfectante. Limpia, desinfecta y sanitiza tanques de agua de red, desinfecta y sanitiza vehículos habilitados para transporte de sustancias alimenticias. IB Servicios, llama al 2966-219109 o 2966-414112. Vamos a anticipar que hoy vamos a tener visitas aquí en los estudios de Radio Nuevo Día. Estará con nosotros el diputado provincial Martín Chávez y candidato a concejal por el
por el oficialismo, por el espacio que promueve la reelección de Pablo Grasso, Así ¿no? es. Es un poco como el candidato del equipo oficial, ¿viste? Ujú. Sí, tal cual. Sí, sí, sí. Por el espacio que ocupa en los actos, básicamente. Suelo cubrirlos, los actos, y está ahí en un lugar destacado. Si no está a la derecha de Pablo Grasso, está ahí en primera fila. Y los números que sacó, básicamente, en las elecciones del 13 de agosto, porque recordemos que fue candidato a diputado por el pueblo, intentando renovar su banca. Así lo han instalado, ¿no? Por los buenos números que sacó, ahí muy cerquita de quien fue electo finalmente, reelecto, mejor dicho, Tal Eloy cual. Echazú. Así es. Así que bueno, va a estar con nosotros Martín Chávez. Pero ya tenemos la primera comunicación telefónica, Cari. Sí. ¿De qué se trata? Así es. Y esta nota que vamos a compartir ahora con ustedes no tiene que ver con la estricta actualidad como nosotros lo solemos hacer, pero tiene que ver con la vida. Ujú. Nada más y nada menos que con la vida. ¿Y ¿Y por qué qué? vida? Claro, ¿y por qué digo esto? ¿Por qué decimos esto? Porque es un acto de amor de un hijo a su padre Ujú. que el próximo día 9 de noviembre, ese hombre, y hablamos del doctor Oriol Domenech Lavallol, va a cumplir 100 años, Ujú. 100 lúcidos años. Qué bien. Y él está en España, su hijo aquí en la provincia de Santa Cruz, en el Chaltén, y nos está proponiendo, porque este hombre ha hecho mucho por esta sociedad santacruceña y río Ujú. galleguense particularmente, nos está proponiendo a todos que participemos de este festejo de los 100 años y que entre muchos o muchas o todos y todas le hagamos un regalo, un presente a ese hombre que va a cumplir un siglo de vida. Pero qué buena iniciativa. Tremenda, Qué bueno. tremenda. Y además que nos hayan elegido también a nosotros para oficiar de intermediarios. Bueno, estamos muy halagados también por eso y le damos los buenos días a Ivo Domenech, que es el hijo de don Oriol, del doctor Oriol Domenech. Ivo está en la zona del Chaltén. Ivo, ¿cómo le va? Buen día, Claudio Lobos y Karina Taberne, los saludamos. Karina, buen día. Muy emotiva la introducción. Buenos días a vos y a toda la audiencia. Gracias, Ivo. Aquí estamos con Claudio en el piso, interesados en que nos pueda contar de qué se trata este regalo que nos propones, que participemos para agasajar a tu padre. Sí, sí. La idea es intentar regalarle una colección de memorias de gente que lo conoció o gente que tiene recuerdos, aunque fuera de terceros, del paso de mi padre y de mi madre, que bueno, ya no está, por acá, por Gallegos y por el sur, porque estuvo en Ushuaia, estuvieron en Grande, estuvieron en Punta Arenas, o sea, todo lo que es de verdad el sur de la Patagonia, ellos lo anduvieron por todas partes y dejaron muy buen recuerdo. De Ujú. acuerdo que estamos hablando del año 50, 60, o sea, no es ayer ni tampoco es antes de ayer, Claro, Claro. ya pasó un tiempo. claro. Oriol, Y- tu padre, ¿a qué se Ivo. dedicaba? Sabemos que estaba dentro del rubro, ejerciendo la medicina por aquellos años aquí en la Patagonia Austral, ¿no? Correcto, él se instaló, en principio, el primer lugar de la Patagonia que se instaló fue en Ushuaia, eso fue sobre el año, a finales del 52, y estuvo, bueno, casi 2 décadas. Después de Ushuaia se vino para acá, para el continente, se instaló, nos instalamos ya en esa época acá en Gallegos, Ujú. y, su profesión es otorrino, o sea, garganta, nariz y oído, pero en el Patagonia de hace más de medio siglo, eh, ejercía como médico, o sea, hizo un Claro, montón de operaciones que no correspondían bien a su profesión, claro, claro. porque, bueno, si había que ayudar en una cesárea, había que hacer la cesárea, no se podía esperar a que llegara
un especialista de Buenos Aires. Claro, claro. Y allí dejó, y tiene una parte humana muy, muy grande, mi padre, con que ha dejado un lindo recuerdo. Claro, qué bueno esto que nos estás comentando, Ivo. ¿Y él qué recuerdos tiene de Río Gallegos? ¿Nos tiene muy presentes en su memoria constante? Sabemos que él está viviendo en España, como decía Karina recién. Sí, mi padre cuando se vino para Argentina era porque, bueno, medio que tenía que irse sí o sí de España por un tema, yo qué sé, político. En esa época había un tal Franco por allí que no era buena gente, ¿sí? Ujú. Y allí estuvo hasta que cambió bien ¿cómo se llama ahora? Cambió la política bastante en España y se pudo volver. Él fundamentalmente se siente muy catalán, con que, bueno, yo que se volvió para su pago. Pero lo que es el sur, tanto Ushuaia como esto, lo tiene recontra presente. O sea, es Ujú. hablar con él y siempre le salen recuerdos, anécdotas. Eh, es eso, o sea, a ver, le dedicó desde los 30 a los 50, casi casi, ¿sí? Ujú. Claro. Es una época final de los veintitantos hasta casi es una edad es una parte muy importante de su vida, es donde nacimos la mayoría de sus hijos, o sea, no es cualquier periodo de la vida, sino es la parte central de la vida, la Claro. que estuvo por acá. Claro, claro. ¿Y de qué se trata este regalo puntualmente? Recién nos decías que unas memorias, pero como para contarle a la gente que nos ve, que nos escucha, de qué manera puede participar y esta invitación que se te ha ocurrido plantear. Sí, la cosa es la siguiente, es ver si podemos adjuntar en un libro, que como libro no es tal porque es un solo ejemplar, es el que le vamos a dar a él, Bien. una colección de los recuerdos y, ¿cómo se llama? De diferente gente. O sea, Ujú. a ver, si estuviera la instrumentista que le ayudaba a él en el hospital de acá, del Hospital Viejo, genial. Y si fuera los recuerdos de la nieta de esta misma instrumentista, que por haber escuchado a su abuela siempre hablar Bien. de que instrumentaba y demás, se hizo doctora, también es un recuerdo genial. Y no hace falta que lo hayan conocido a mi padre, Claro. sino, o sea, que tengan recuerdos de él. O Está bien. sea, a ver, por ejemplo, eh, no me gusta eso de hablar, de hacerme protagonista, pero por ejemplo, a ver, en el hecho del lago del desierto fue en la pista de aterrizaje que abrió mi padre, donde aterrizaron los primeros aviones nacionales para todo el conflicto este que hubo con Chile. Con Fue en la Chile. radio de la estancia que se habló a Gendarmería de que había un problema serio cerca del lago del desierto. O sea, a lo que voy es eso, que no hace falta que haya sido gente que lo trató o que fueran amigos, porque lamentablemente le está quedando muy poca gente cercana porque Claro, la mayor parte de la gente ya se fue. claro. Claro. Pero sí veo muy bonito al estar tan lúcido y gustarle tanto la lectura y escribir. Estoy convencido de que va a ser muy lindo regalo el que diferente gente, que él se va a acordar si es increíble la memoria que tiene, con que donde le den un poco de chance, lo va a seguir el hilo y se va a acordar de que de quién es cada persona, o lo va a saber ubicar más o menos en la zona. Y eso lo encuentro muy lindo regalo. Ivo, y esta posibilidad sería, porque lo hemos hablado también, ¿no? Fuera de micrófono, les contamos a la gente, no solamente aquel que quiera escribir, por ejemplo, una especie de relato, también puede hacerlo a través de un mensaje de voz de WhatsApp, a través de un video, si se anima. O sea, está abierta la posibilidad de hacerlo en cualquier soporte, de cualquier forma, de cualquier manera. Totalmente, totalmente. Sí, sí, sí. No hace falta que sea un escrito, no hace falta que esté redactado como, no sé,
que es lo que estaría bien redactado. O sea, lo que queremos es el poder levantar los recuerdos estos. Perfecto. Claro. Después, lo que vaya en audio lo vamos a pasar a papel, y los videos y audios, bueno, vamos a hacer una carpeta para mostrársela luego. Perfecto. Lo estamos viendo acá. Nosotros también transmitimos en streaming, o sea, a través de internet. Se lo ve muy bien a tu padre, ¿eh? Una de las fotos que gentilmente nos Mm. enviaste. Ivo, ¿y hasta cuándo hay tiempo? ¿Cuándo tienen pensado hacerle este regalo a tu padre? Digo, ¿hasta cuándo hay tiempo para homenajearlo y para enviar estas memorias, estos recuerdos? Estaría bueno juntarlo todo para durante septiembre, Ujú, cosa de que ya en octubre darle tiempo a mi hermana, que es la que lo va a hacer, ujú. pasarlo todo a papel, todo lo que sea pasable a papel, o sea, la transcripción de los audios. Eh, Sería bueno eso, sí, a ver si lo podemos sacar en septiembre o muy principios de octubre. Bien, bien. Perfecto, perfecto. Y bueno, si querés dejarnos algún lugar, algún correo electrónico, pero más allá de que te lo puedan enviar, nosotros también se pueden comunicar con nosotros a través de nuestras redes, de la otra gestión, a través del Facebook de Claudio, del mío personal, y nos pueden remitir este material Claro. que nosotros, por supuesto, tenemos el compromiso de hacérselo llegar por si ahora no tienen la posibilidad de anotar algún correo o algún contacto que nos pueda facilitar, Ivo. Y mientras le Karina, agradecemos a Julián que está compartiendo en este video para quienes nos siguen a través del streaming de Nuevo Día. Estamos compartiendo hermosas fotos de tu padre, don Oriol Domenech, el doctor Oriol Domenech. sí, te agradezco mucho que me dejen eh, la posibilidad de usar, por decir algo, los medios de ustedes para bajar información. De verdad, eso es muy de agradecer. Toda la gestión que estáis haciendo, de verdad, me siento avergonzado porque es un regalo. Al fin y al cabo, yo le quiero, los hermanos le queremos hacer a mi padre, y resulta que los implico a ustedes y estoy implicando a terceros. O sea, lo encuentro, a ver, es estar mirando en una tienda un regalo lindo y decir a la primera persona que pasa, préstame plata para comprar el regalo para... Me estoy muy avergonzado. Bueno, es Hay como que, antes se bueno, hacía, hay una que vaquita. contextualizar. Claro. 100 años, digo, supongo que cuando yo cumpla 100 también Haríamos algo así, harían lo mismo por cada obvio. uno de nosotros. Bien, entonces, situanos, Ivo, estamos hablando de don Oriol Domenech. ¿En qué épocas vivió aquí en Río Gallegos y cuáles eran sus ámbitos? Porque recién me decías que también nos comentabas que también tuvo una activa participación social en el campo, en la zona del lago del desierto. Digo, situanos ahí en tiempo y lugar. Bien, yo qué sé, 3 o 5 minutos, y para no robarles tiempo. Él, cuando sale casi huyendo de España, aparece por Buenos Aires. Como médico que era, el único trabajo que consigue rápido es como médico de una base naval en la Antártida, y se va. Ujú. Al salir de la base, se queda en el hospital de Ushuaia. Allí se pasaron ya con mi madre casi 5 o 6 años, y de allí se mudaron para Río Gallegos. Haciendo base en Río Gallegos, estuvieron trabajando con gente de toda la provincia. En esa época los especialistas que venían recorriendo toda la Patagonia de pueblo en pueblo. Llegaban y en pocos días ya le hacían un análisis, ya lo operaban y ya se iban, y el postoperatorio quedaba para el médico local. El de los otorrinos habrá sido, no sé, ese dato no lo tengo, si fue pero sí fue de los primeros que se estableció
y quedó en la zona de Río Gallegos y sur de acá del continente. Y trabajó muchísimo, es increíble. En un momento me pidió que le mandara las historias clínicas para Barcelona, y son miles. O sea, me hizo un cajón que es inmensamente grande. Bueno, y allí eso, estando en el Río Gallegos de los años 60, de repente, hablando con otros médicos y demás, lo que quedaba bien es tener un campo como para ir a comer un asado y para invertir, yo que sé, posible plata o lo que fuera. Y mi padre lo que tuvo clarísimo es que no le interesaba un campo de estos de los alrededores de la costa, que son muy productivos, mucho más en esa época, que la lana valía fortunas, sino lo que buscaba era un lugar de verdad lindo. Y haciendo una vuelta, un recorrido con el doctor Corradi, con Manolo Rodríguez, el hermano de Manolo Rodríguez, que Manolo Rodríguez fue un personaje muy lindo de Río Gallegos, conocieron esta zona, y al cabo de un tiempo, justamente Manolo le agarró y le dijo: mira, hay una estancia en la zona del Fitzroy que está en venta. Y allí, bueno, allí mi padre compró el campo, pero puramente porque le gustaba la zona. O sea, ese campo, el campo de esa época, Claro, era cualquier cosa menos productivo. claro. O sea, era un campito chico, era un campo muy delicado, que podía perder el 20%, 30% en un invierno, sin ningún problema, y el invierno siguiente que le pasara lo mismo. Con el tiempo, bueno, lo pudimos hacer cambiar. Ahora es un campo que no es ninguna locura, pero que funciona. Y nada, de verdad le gusta, es muy apasionado. Todo lo que hace es muy apasionado en lo que hace. Y en el campo fue lo mismo. Quien de verdad manejaba el campo era mi madre. O sea, mi padre siempre estuvo más metido en ¿cómo se llama? En la medicina. Claro. Y la que se dedicaba a venir acá, a ir a comprar carneros al lago argentino y demás, esa era mi madre. Qué bárbaro, qué linda historia, qué linda historia. Y vos, como para ir finalizando, te pedimos por favor si nos podés dejar lo que te había solicitado, un número de contacto, un correo electrónico, lo que quieras compartir con nosotros, para que la gente que se quiera enganchar en esta propuesta se pueda comunicar. Sí, por supuesto, Karina. Mira, les paso el teléfono, es el con prefijo de gallegos, 2966 49 91 69. Ese es teléfono y WhatsApp, con que audios y videos vienen perfecto mandarlo por allí. Perfecto. Y después cualquier cosa, si alguien lo quiere mandar por correo electrónico, sería Ivo, con B corta, Domenech como Domenech, Ivo Domenech, @hotmail.com. Bien, Ivo, vamos a replicar esta nota, por supuesto, en nuestras redes sociales, en las del programa, en las del Nuevo Día también seguramente, para que quede dando vueltas ahí y contribuir con vos, con tus hermanos en nos sumamos a esta noble causa. Realmente nos gustó mucho y compartir con vos, con ustedes esta iniciativa, nos agradó mucho, así que cuenten con nosotros para la difusión. Te mandamos un abrazo grande. Un abrazo muy fuerte y reitero, muchísimas gracias por echarme una mano. Que tengan muy buen día. Gracias, Ivo, un abrazo. Ivo Domenech hablaba con nosotros, pasaba aquí por la otra gestión, está en un campo allí en cercanías de El Chaltén, en los alrededores del Chaltén, y planteaba esta invitación a toda aquella persona, aquel vecino o vecina que tenga algún recuerdo del paso de su padre, el doctor Oriol Domenech, por aquí, por la provincia de Santa Cruz, por Río Gallegos, por tantos lugares en su atención como médico, un hombre siempre comprometido con la sociedad, muy querido también, y que el próximo 9 de noviembre cumple 100 años. Y esta propuesta de compartir recuerdos y memorias como forma de homenaje a este hombre. Bien, y qué bueno ser cómplices, ¿no? A través de la Me radio. encantó.
de eso se trata también, ¿eh? Ya lo vamos a replicar, lo vamos a subir a las redes sociales para poder darles una mano. Exactamente. 100 años, don Oriol Domenech. 100 años cumplirá. Pasó por Ushuaia, por Grande, por Punta Arenas, por Natales, por Piedrabuena y especialmente acá en Río Gallegos, lugares donde dedicó casi 2 décadas de duro trabajo en una época en la que la Patagonia era muy distinta, ¿eh? En ese tiempo formó una familia junto a su mamá, o sea, a la mamá de quien hablábamos recién, Mercedes de Elizalde, también. Sí, Capaz que no la se mamá acuerdan de de él, pero Ivo. sí pueden acordarse de doña Mercedes. Tuvieron 4 hijos. Bien, con el tiempo pudo volver a su tierra, dejando en esta gran parte de sus ilusiones y proyectos de futuro. 100 años cumple, toda una efeméride. Ujú. Que también se le agradecemos mucho porque nos hizo el contacto y parte de esta historia que vos estabas compartiendo recién forma parte además de un escrito que realizó Pablo Bicher. Así que también al amigo Pablo un abrazo y muchas gracias también por esto. Bien, vamos a transitar, vamos a recorrer los títulos que está destacando el diario Nuevo Día. Por estas horas lo que está destacando, actualizada la información. ATE va al paro por 48 horas. Ajá. En Santa Cruz los laburantes son cada vez más pobres, advirtió Carlos Garzón. Carlos Garzón es el electo secretario general de ATE en la conducción provincial. Así se resolvió en asamblea y es el rechazo a la oferta salarial del gobierno. La medida de fuerza se cumplirá este miércoles y este jueves, o sea, mañana y pasado mañana, mientras su candidato a nivel nacional dice ser el que encabeza la política de ingresos. En Santa Cruz los laburantes son cada vez más pobres, sostuvo el secretario general electo de ATE. Esto lo resolvió entonces y es en rechazo a la oferta salarial que se presentó el pasado viernes, recordemos, 7% de lo que ofreció el gobierno, 7% retroactivo a agosto y 7% en diciembre. Se ve que no leen los diarios, se ve que no leyeron cuánto fue la inflación, de cuánto se estima que va a ser la inflación de agosto. Se está hablando que van a llegar a los 2 dígitos y están ofreciendo un 7%. Increíble. Algunos gremios le habían ofrecido 10 y 10. Estamos hablando que el gobierno lo que propone es agosto-septiembre, ¿no? El retroactivo agosto y septiembre con la posibilidad, o sea, con el compromiso de volver a negociar en octubre, ¿no? Así Esto es. es lo que le está proponiendo a todos los gremios, entes descentralizados y demás. Es una burla, dijo Carlos Garzón. Ya había advertido el fin de semana que la propuesta del Ejecutivo era esto, una burla, con este 7% de agosto y otro 7% de septiembre. Entre la devaluación y la inflación perdimos mucho poder adquisitivo en términos reales. El gobierno no quiere mejorar la calidad de vida de los que menos tienen. Y dijo en las redes sociales que las asambleas hablaron y ATE va al paro. ATE va al paro miércoles y jueves en rechazo a las propuestas salariales que el gobierno propuso en las distintas mesas paritarias. Este es el inicio de un plan de lucha que busca que el gobierno entienda que tiene que poner recursos en los sectores asalariados. Bueno, a ellos, la verdad es que la administración central, lo que es 591, son los trabajadores con los sueldos más depreciados, digamos, de la administración pública, ¿no? Entonces, es llamativo que les ofrezcan tan solo un 7%, teniendo en cuenta que a otros les ha ofrecido un 8 y un 10% o 10 y 10. De todos modos, no llama la atención la postura del todo del gobierno provincial, teniendo en cuenta, por ejemplo, que en la paritaria con Canal 9 fue con una propuesta nula. Nada. No ofreció nada, absolutamente nada. Esto fue la semana pasada que se juntaron, ¿no es cierto? Nada. Exactamente. O sea, a tomar mates aparentemente porque sí abrimos la instancia paritaria. Ah, sí, bueno, dale. ¿Y el ofrecimiento? cuánto tenés para ofrecer? No, nada. Nos volvemos a juntar la semana que viene. Sí. Más o menos así fue
la charla de ese primer encuentro de pareja. O sea, te llaman, pero... Para verte la cara, seguramente, porque no hubo ningún tipo de ofrecimiento en ese caso para los trabajadores de Canal 9, así que seguiremos esperando. Docentes ya les anticiparon un poco ¿Qué te dije? lo que habíamos, lo que leíamos nosotros aquí, ¿no? Digo, los docentes, como lo dijimos en su momento, porque no lo estaban convocando a paritaria, sí a esta subcomisión salarial. Y dijimos, ¿será que como tienen cláusula gatillo a los docentes no los van a convocar a mesa paritaria? Y finalmente se oficializó esto que sospechábamos, ¿no? En realidad, no sé si decir que se oficializó, por ahí se da por entendido, ¿no? Que como no hay convocatoria, se tomaría eso. Si se oficializó, la verdad es que no lo leí, sinceramente. Pero bueno, habíamos, a buen entendedor, ¿no? Porque no hay novedades. Entonces, bueno, era la lectura que hacíamos. Juli, Buen día, ¿puedo interceder por en supuesto. este Ni espacio? pregunte, acérquese al La fogón semana nomás. pasada, Perincioli dijo que los gremios que ya tenían cláusula gatillo, digamos Claro. que ya no era necesario Claro, Claro, negociar, claro, convocarlos a paritaria. abonando lo que dicen ustedes. claro, claro. Los gremios que son ADOSAC y AMET, Y Amet, ¿verdad? Los sí, únicos. sí. Bueno, Amet estuvo 48 horas de medidas de fuerza la semana pasada, cuando Adosac estuvo 24 horas, coincidente con una medida nacional. Ujú. Así que esta semana se habrán tomado el tiempo como para pensar, pero seguramente van a avanzar con asambleas, ¿no? Bien, es el tema entonces que está destacando el diario nuevodía.com.ar por esta hora. La noticia actualizada entonces a Te va al paro por 48 horas. Bien, 8 de la mañana, 44 minutos en la República Argentina. Estábamos anticipando que íbamos a tener una visita en vivo aquí en el piso de Radio Nuevo Día. Y así es, ¿eh? Me gusta que se vino con el mate, Sí, con un sí, se termo. preparó Se todo. vino como para instalarse un buen rato. Está muy bien, está Está muy bien. bien. Está perfecto. Estamos hablando del doctor Martín Chávez, diputado provincial. Buscó renovar su banca en las elecciones del 13 de agosto. En la categoría de diputado por pueblo. Estuvo muy cerquita ahí de Eloy Echeverría, quien finalmente fue reelecto, y bueno, y después decidió seguir en ese mismo envión proselitista y candidatearse siempre dentro del espacio que promueve la reelección de Pablo Grasso, ¿no? En este caso a una banca del Consejo Deliberante de Río Gallegos. Ya está aquí con nosotros. Buen día, Martín, ¿cómo estás? Buenos días, muchísimas gracias por la invitación, por el espacio y bueno, nada, un saludo a toda la audiencia de FM Nuevo Día. Gracias por venir. A ver, como para arrancar. Generalmente, a ver, hay una especie de carrera que muchos comienzan así, a desandar el camino de la política, que es concejal, diputado. Bueno, en el caso suyo, iría, digamos, al revés. Algunos pueden entender que de la Cámara de Diputados uno baja, esto lo digo entre comillas, ¿no?, al Consejo, o desciende un peldaño al Consejo Deliberante. ¿Es así? ¿Son cosas distintas? ¿Cómo lo toman en lo particular y en lo personal? Yo en lo particular lo tomo muy bien, con muchísima responsabilidad. Yo hace algo más de 8 años tomé la decisión personal de ordenar mi vida para enfocarme a la vida pública, a mi pasión, a mi vocación que es la política. Estuve 8 años trabajando, 4 años en el Ejecutivo, acompañando desde el Ministerio de Gobierno, 4 años ocupando una banca provincial como diputado distrital, y había tomado la decisión de trabajar por y para Río Gallegos, la ciudad que me vio nacer, que me vio crecer, donde elijo vivir. Por eso es que en las elecciones de agosto tuve la intención de representar a la familia de Gallego en la legislatura
provincial estuvimos ahí a muy poquitos votos, con lo cual estamos muy, muy contentos por el acompañamiento recibido. Obviamente uno no está conforme por no haber obtenido la bancada, el triunfo, y ahora esta nueva tarea que es en el mismo sentido, trabajar por y para Río Gallegos, en este caso en el legislativo local, así que me lo tomo con muchísima alegría, con muchísima responsabilidad. Para mí ya poder participar tanto en esta como en la anterior elección es realmente muy, muy importante. Quienes participamos en la vida pública, quienes tenemos vocación política, debemos dirimir nuestras ideas en elecciones, mucho más ahora poniendo en valor esto en 40 años de democracia. Así que me lo tomo muy bien, con mucha alegría, porque la verdad que uno lo pasa bien, se lo pasa realmente muy bien, pudiendo dialogar en el día a día en todos los barrios de nuestra ciudad, con mucha responsabilidad y con la expectativa de poder triunfar y representar a la familia de Gallego en el Consejo. Acá repasando los números, muy cerquita de lo de Chazú, casi sin diferencias, ¿no? 6.400 votos, 6.450 lo de Chazú, estamos hablando de categoría de diputado por municipio en las elecciones del 13 de agosto, y ahí a 100 votos, 120 votos, 6.321 Martín Chávez. Digo, estos votos, este caudal de votos importantes, ¿se transformó en el candidato del equipo oficial de Pablo Grasso? No, no creo que sea así. Yo creo que es muy importante que Digo, una... porque además te vemos el lugar que ocupás también en los actos de Pablo Grasso, ahí al lado, a la derecha. El viernes fui a cubrir un acto allá en la calle Aconcagua. Ayer también en primera fila, o sea, tenés un espacio preponderante. Lo que también seguramente, bueno, te ubica en un lugar con importantes presiones, ponele, u obligaciones, ¿no? Sí, sí, responsabilidades diría yo, y que uno se prepara para estar a la altura de cumplir con esas responsabilidades. Yo creo que la tarea que se hizo en Gallegos es realmente buena, por eso en la elección de agosto Pablo Grasso fue el candidato más votado en nuestra ciudad. Si bien a nivel provincial la democracia nos dio la responsabilidad de ser la primera fuerza a nivel minoritario, ser la primera fuerza opositora. En Río Gallegos Pablo fue la persona más votada y eso implica un acompañamiento muy grande por parte de la familia de Gallego al proyecto, a la gestión. En mi caso en particular sí que tenemos una responsabilidad, pero también hay distintas listas de concejales que son representativas de las distintas corrientes que acompañan a este proyecto político que se impulsa desde Gallego, desde el municipio que hoy conduce Pablo Grasso, por nombrar solo una de esas listas, la lista que representa a Julio Aravena, actual concejal de nuestra ciudad. Creo que hace una excelente labor y también con la intención de renovar su banca. Yo creo que hay que debatir ideas, hay que discutir proyectos políticos, fundamentalmente, como decía recién, en estos 40 años de democracia, tener la madurez de poder analizar, de poder sopesar en el fuero de cada una de nuestras familias cómo influyen esos proyectos políticos en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana, cómo se garantiza el acceso a la educación, a la salud. Creo que son grandes desafíos que se plantean hoy en nuestra provincia, también en nuestra ciudad. Por eso es que nosotros acompañamos a Pablo para un nuevo mandato, para poder continuar las políticas públicas que se llevan adelante en nuestra ciudad, que no tienen solo que ver con la recuperación del espacio urbano, recuperar el espacio público para la familia de Gallegos, con recomponer lo que es nuestra infraestructura vial, con cada vez tener mayores espacios de esparcimiento, de ocio, como son el parque urbano, la plaza de los dinosaurios pronta a inaugurar, todas las plazas de tronco que se desarrollaron en nuestra ciudad, recuperar el casco urbano, poder avanzar en el asfaltado en la 13, en la 22, son muchísimas obras que creo que la familia de Gallego pretende que se le den continuidad y en mi caso en particular poder acompañar esas políticas desde el Consejo Deliberante. ¿Qué es lo que sucede puertas adentro, metiéndonos un poco en la interna, digamos, de lo que ha sido el Frente para la Victoria, el Frente de Todos, hoy Unión por la Patria, que nunca terminan de mirar con buenos ojos o como uno como uno propio, un hijo propio a Pablo Grasso? ¿Por qué siempre está como ahí y rindiendo examen permanentemente en el termómetro kirchnerista? A ver qué tan o qué menos kirchnerista ¿Te la puedo contestar yo o no? Yo creo que no, que y se lo pregunto a usted porque viene de la cámpora,
de un espacio que se considera paladar negro y puro, ¿no? Usted también hizo un salto para poder ingresar porque a todos nos sorprendió, vamos a decir la verdad, o a muchos nos Claro. sorprendió. Martín Chávez con Pablo Grasso. Mirá vos cómo se jugó. Qué par de pájaros los dos, diría mi abuela. No, no me animo a tanto, al menos no en el aire. No, la verdad que yo trabajo con muchísima convicción en el entendimiento que las políticas que se han impulsado son en beneficio de la generalidad de nuestra ciudadanía, de gallegos. Hizo lo propio también Pablo cuando le tocó conducir el IDUB. Yo creo, Karina, que fundamentalmente se debe a las diferencias políticas que también existen en todo frente interno. Creo que, insisto, en estos 40 años de democracia verdaderamente tenemos que aprender a obrar de buena fe, a aceptar que hay personas que piensan distinto, que está bien que piensen diferente. Creo que el pensamiento disidente es el que nos ayuda a tener autocrítica, a mejorar, y en ese sentido creo que la sabiduría pasa por resolver positivamente las diferencias, aceptar y respetar a quien piensa diferente, pero siempre trabajar con ánimo de buscar el consenso para dar soluciones a la vida cotidiana. Yo sinceramente, Karina, pienso que la ciudadanía a nivel nacional, a nivel provincial y también en nuestra ciudad, espera de la dirigencia en su conjunto, no solo de la dirigencia política, que dejemos discusiones estériles de lado. Creo que la agenda de cada vecino, de cada vecina es muy clara en lo que hace a la inflación, en lo que hace a la generación de empleo. Y en particular en nuestra ciudad, conseguir avanzando en la recuperación de nuestra infraestructura, de las materias de servicio, que se hizo muchísimo, pero queda mucho más por hacer. Creo que quienes estamos en la vida pública tenemos que enfocarnos en estas cuestiones, debatir soluciones para estas cuestiones y no andar teniendo debates que en nada contribuyen a mejorar la calidad de vida. Yo en ese sentido creo que es muy importante, y en respuesta a lo que vos me planteabas, generar el debate interno. Yo en mi caso soy una persona que genera el debate interno, que me parece muy importante que podamos debatir, discutir, siempre con el ánimo, como decía, de buscar una posición que sintetice el interés de todas las partes y poder avanzar en ese sentido, y de esa manera trabajo. Por eso es que lo acompaño a Pablo ya hace un tiempo, en el ánimo de mejorar la calidad de vida de la familia galleguense. ¿Tuviste alguna diferencia después de las elecciones del 13 de agosto, visto que ganó Pablo Grasso al candidato oficialista Javier Beloni, y que muchos de tus compañeros de militancia, de compañeros de la Cámpora, permanecieron en ese lugar y vos fuiste uno de los que se cortó solo? ¿Tuviste alguna diferencia después del resultado, visto que Grasso le ganó a Beloni ahí adentro de Unión por la Patria? Sí, primero que no caminamos en soledad. Siempre es importante trabajar en equipo, por eso participamos de un espacio político en donde hay otros compañeros y compañeras que tomamos las decisiones políticas en conjunto. Por supuesto que mantengo en forma permanente el diálogo con todos mis compañeros y compañeras de mi organización. En este caso hay otra lista de concejales que encabeza Romina López, una enorme militante, una persona con muchísima convicción, que ha hecho un trabajo muy importante en su carrera. Y yo vuelvo a celebrar de vuelta la diferencia, el disenso. Qué bueno que podamos decir y manifestar lo que cada uno piensa, lo que cada uno siente, y avanzar en ese sentido. Creo que es totalmente honesto, coherente, ser consecuente entre lo que uno piensa, lo que uno dice y lo que uno hace. Así que trabajando y que ganen las mejores ideas. Yo creo que eso es lo importante en elecciones, debatir ideas y que ganen las mejores ideas para beneficiar al conjunto. Ayer lo hablaba incluso en estos días, pero ayer también con compañeros de trabajo, y cada uno con distintas maneras de pensar, distintas simpatías políticas y demás. Y teníamos una coincidencia que también lo compartía un amigo con el que estuvimos el fin de semana, que es de la Cuenca. Y decía, al intendente Grasso lo vemos que todavía está un poco golpeado después de el resultado del 13 de agosto, que nosotros siempre lo marcamos. Fue un resultado muy bueno el que tuvo el intendente, pero no alcanzó, tal vez como recién usted también lo reconocía, no fueron lo suficientes como para poder alcanzar el objetivo, que era llegar a la gobernación de la provincia de Santa Cruz. Y estas
estas bajas que ha habido en el gabinete intentando esta renovación, aunque el intendente dijo que estaba con las mismas fuerzas que el primer día que llegó a la gestión, no dejan de brindar otra imagen. ¿Cuál es la percepción que tienen ustedes desde adentro? Si comparten esto, ¿no? Sí, yo creo que es muy, muy importante, como decía recién, tener un equipo de trabajo, que es lo que hoy tiene el municipio de Río Gallegos. Creo que es muy importante poder corregir, poder rectificar Ujú. las cuestiones que hayan que mejorar en el desempeño de una gestión, por más que falte poco tiempo. Si el intendente, que es quien conduce este equipo de trabajo, considera que es necesario generar alguna modificación, algún cambio, bienvenido sea, porque seguramente que Sí, sea sí. para mejorar, para oxigenar. Así que desearle todo el éxito a Alan, a Mónica y a Silvina en la nueva función en la Secretaría de Gobierno, de Desarrollo Comunitario y de Deportes. Creo que son personas que tienen la preparación y la convicción, son cuadros técnicos con una firme formación política, y creo que van a llevar adelante de la mejor manera en este último tramo de la gestión sus tareas. Y no, para nada, no lo he visto golpeado para nada a Pablo. Creo que es una persona que tiene una entereza terrible. Quien ha tenido la oportunidad de trabajar con él, o quien pasa por el municipio, puede ver su vehículo estacionado desde las primeras horas de la mañana hasta últimas horas. Es una persona que es un guasapero viejo, porque escribe todo el tiempo, permanentemente. Es un gran gestor, porque Ujú. siempre sube la vara, siempre plantea nuevos desafíos, y cada una de las acciones que propone las lleva adelante con muchísima energía, con mucha firmeza. Pero también algo muy importante en la vida es con alegría, con la alegría de estar cumpliendo una responsabilidad, la responsabilidad más alta a nivel institucional dentro de nuestra ciudad. Así que no, yo lo he visto trabajando muy firme, con muchísima alegría, pudiendo terminar de delinear las últimas horas para este tramo de la gestión, y también Ujú. proyectando los próximos 4 años. Y yo de mi parte acompañarlo, como vengo haciendo ya hace un tiempo, colaborando en lo que se puede. Y creo que todas las personas que vivimos en Gallego deberíamos hacer lo propio, porque la verdad que el cambio, la modificación, la mejora que tuvo nuestra ciudad es ostensible, es visible, se vive con el solo hecho de recorrer nuestras calles. Pero insisto, no solo es política de obra pública, de recuperación del espacio público, sino también otro tipo de política, como tiene que ver con la generación del turismo en Río Gallegos, con poder avanzar en materia de salud, con atención primaria como en el Peliche, y otras cuestiones que hacen a políticas públicas que son fundamentales para la vida de nuestra comunidad. Ahora salimos a los barrios y la realidad no ha cambiado mucho, ¿eh? No ha cambiado mucho la realidad en los barrios, y es una de las materias pendientes. De hecho, lo estoy escuchando a Grasso y hace hincapié en eso también. Como que tiene que Fortalecer eso. fortalecer esta gestión, esta próxima gestión, en caso de ser reelecto, el trabajo en los barrios. Ujú. El centro está muy lindo, pero bueno, en los barrios también las necesidades siguen siendo las mismas de antaño. Sí, en primer lugar creo que hubo, creo no, estoy convencido que hubo una falta de planificación que perjudicó profundamente la traza urbana de nuestra ciudad. Retrasó muchísimo lo que es la prestación de servicios básicos. Durante muchas décadas hubo esa desidia, si vale el término. Hoy sufrimos esas consecuencias. Por eso es que desde el municipio se planteó una planificación urbana, y más allá de los nombres propios, creo que lo importante es mantener a través de los años políticas públicas que vayan en este sentido de mejorar la calidad de vida y desarrollar nuestros servicios. Y no solo porque es un desafío para la gestión que viene. Creo que durante la próxima década, gobierne quien gobierne, vamos a tener que trabajar muchísimo, y también va a ser muy importante el acompañamiento de parte del gobierno provincial, de parte del gobierno nacional. Sabemos que los municipios en nuestra patria no pueden llevar adelante grandes obras de infraestructura. Eso es una realidad que plantea nuestro federalismo. Por eso es importante poder trabajar en forma coordinada entre los tres niveles de Estado, darle eficiencia, eficacia al recurso económico para que las soluciones lleguen a cada vecino. Y yo creo que sí, que se hicieron muchísimas cosas en muchísimos barrios de Río Gallegos. Río Gallegos es una ciudad muy grande, que tiene una superficie muy amplia, aún mayor de la que necesita la cantidad de habitantes que vivimos. Creo que es importante trabajar en la
la planificación. Pablo en el año 2017 a través del IDUB hizo estudios técnicos de nuestra ciudad a instancias de Alicia. En ese momento en lo que denominamos casco histórico, casco céntrico, tenía un 30% de subutilización de su suelo. Si nos fijamos en el centro, cuántos sitios baldíos hay que todavía sirven para seguir desarrollando lo que es nuestra transurbana y poder asentar viviendas en estos lugares, tiene que ver más que nada con un factor económico, y esto implicó que nuestra ciudad creciera muchísimo en extensión y hoy llegar con los servicios, pensemos solo en el recorrido que tiene que hacer un colectivo para poder alcanzar todos los rincones de nuestra ciudad, son kilómetros y kilómetros, pero bueno, esa es la realidad que tenemos hoy, en buena hora que hay un municipio que está trabajando y potenciar esas tareas. Creo que más allá de las diferencias políticas es importante centrarnos en lo importante y buscar los puntos de acuerdo y avanzar para dar soluciones, no veo mucho mayores opciones. Van a tener que trabajar, creo, en la transparencia, que es uno de los talones de Aquiles o una de las cuestiones que más se le critica al intendente Grasso, en la falta de rendición de informes, sobre todo en los pedidos que hay en el Consejo Deliberante, y muchos de ellos están aprobados por la mayoría, o por digamos, por mayoría sí, para que puedan salir, claro está, pero me refiero que también en muchos casos ha acompañado las manos de los concejales que son del oficialismo. Coincide con esta visión, porque bueno, también lo podemos transportar a lo que ha sido la falta de mostrar números con el gobierno provincial. Es como una característica del kirchnerismo, les cuesta ahí rendir cuentas. ¿Usted esto lo siente, recibe esta porción, digamos, del electorado que está solicitando esto, que cuenten, que digan, que informen? Sí, Karina, yo creo no, de vuelta, el principio de transparencia pública en la administración de los recursos que son de todos y todas es un principio republicano, básico, constitucional. Pero no se respeta. Sí, sí se respeta, sí se No, respeta. El no Tribunal de Cuentas lleva adelante su tarea, interviene en cada uno de los expedientes, en cada uno de los pagos. Hay un sistema que tiene que ver con que intervienen distintas personas, distintos entes, distintas áreas que van convalidando cada uno de los pasos, cada una de las asignaciones presupuestarias. Pero por otra parte se encuentran los mecanismos institucionales, como son la aprobación de la ejecución de los presupuestos. Otro mecanismo es la aprobación por parte del Consejo y de la Legislatura Provincial del presupuesto. También existe la auditoría que hace el Tribunal de Cuentas, como decía recién. En el caso del gobierno provincial, Alicia tiene un programa que se llama Rendimos Cuenta, en donde transparenta cada una de las cuentas. En la página del Ministerio de Economía de la provincia están publicados los números de la provincia, y por otra parte también se van transparentando lo que son las inversiones que se realizan, y quien tuviese alguna duda, alguna consulta, puede realizar cualquier tipo de presentación judicial, como sucede, y la justicia acciona y solicita. Sí, pero el vecino no va a hacer una presentación en la justicia, o no va a mandar una nota al doctor Carlos Ramos al Tribunal de Cuentas a ver cuánto se gasta en el festival de aniversario de Gallegos, por ejemplo. Y parece ahí es donde representantes. flaquea Grasso, ¿no? Bueno, vemos festivales grandes en otras provincias de la Patagonia donde un festival de determinadas características se gasta tanto. ¿Por qué le cuesta tanto a Grasso? A ver, sus prioridades, yo no las objeto en absoluto. Cada uno, él es el intendente, pero bueno, él está administrando nuestros recursos. Claro, y claro. queremos saber, más allá de sus prioridades, yo no lo objeto en absoluto. Pero a ver, ¿por qué le cuesta tanto blanquear en qué se gasta la plata? Y se ofende, se enoja. Vos como periodista vas y le preguntás. Me acuerdo la de Marley, cuando vino Marley acá a inaugurar el espacio en el aeropuerto. En el aeropuerto. Como la primera presencia Claro, así importante, ¿no? claro, que vino Significativa. Marley a inaugurar ese espacio. Insisto esto, no lo cuestiono a ese espacio. Pero sí que no me diga cuánto salió eso. Además, él es quien tiene que administrar los recursos, tiene esa potestad, pero también tiene la obligación de contar, blanquear. de rendir. Es una flaqueza de No, Grasso. totalmente de acuerdo. No creo que no es optativo transparentar la administración. Exactamente. Lo que no estoy de acuerdo es en la falta de transparencia en los números. Vuelvo a insistir, es muy importante ser respetuoso de la institucionalidad.
no es necesario que cada vecino, cada vecina vaya a hacer un planteo, para eso estamos quienes representamos a cada vecino, a cada vecina, para eso existe el Consejo Deliberante, para eso existe una representación de la minoría en el Tribunal de Cuentas, y fíjense que cada vez que estos temas que ustedes están tratando, estos hechos puntuales que han surgido y que se han mediatizado, y que está bien que así sea porque es importante rendir cuentas y transparentarlos, se han hecho presentaciones judiciales y han sido respondidas como corresponden, se ha evacuado toda duda, se ha evacuado toda consulta, así que creo yo que es importante también dar esa respuesta al vecino. Yo lo que sí en particular no participo de la criminalización de la política, creo que ante cada cuestión política tiene que haber una respuesta política. Como decía antes, creo que la ciudadanía no está pretendiendo que la dirigencia política se ponga a discutir y que se enrede en un debate que quizás no genera ninguna solución en la vida diaria de nuestra comunidad. Creo que se han realizado distintos tipos de denuncias, respeto a quien hace ese tipo de política, no la comparto, pero sí que la respeto, y cada vez que se ha hecho una presentación judicial se ha respondido, y se ha respondido en forma positiva, y no se ha podido avanzar en ningún tipo de denuncia penal. Yo creo que tiene que ver más con algún posicionamiento a nivel mediático en búsqueda de un debate o en búsqueda de alguna cuestión política para exponerse como dirigente, y no en búsqueda de una solución, pero en buena hora que se realicen las presentaciones. A ver, déjeme decirle algunas cuestiones respecto de esto. Más allá del interés, si es mediático o no, que tenga un legislador, sea comunal o sea provincial, que no soy vocera de ninguno, lo que le planteaba, se lo planteaba desde mi rol. Desde el rol nuestro de comunicadores o de periodistas, o de tratar de ser un vínculo entre lo que sucede y el que nos ve o nos escucha. Solamente por eso, y porque tenemos derecho a informar, es que solicitamos muchas cosas, y a veces se toma como un ataque. Y no es un ataque, porque nadie está preguntando en qué se gasta y se pone en la heladera de la casa particular de cada uno. Estamos hablando de los fondos públicos. Tal cual. Entonces, y nosotros también consultamos, y por ejemplo le hemos preguntado al concejal Muñoz, que fue una de las últimas notas que hice, y él me respondía que nunca le respondieron ninguno de los pedidos de informe que hay. Entonces, en eso hay una realidad incontrastable. Entonces, o bien hacemos un careo a ver quién miente, pero no es la idea, ni tampoco es el rol ni la misión, sino, bueno, tenemos esto y tenemos esto, bueno, que la gente crea lo que le parece más convincente. Tal Eso cual, por un lado. Después por el otro. Y ahí te hago una pausa, Cari, y yo Sí. pondero y valoro el trabajo, la función que tienen los comunicadores y las comunicadoras sociales, poniendo en crisis y en crítica las acciones. Para eso están, para eso se tiene que generar el debate y transmitirlo a la ciudadanía. Estoy de acuerdo al 100% Lógico, en claro, eso. claro, porque además nosotros, bueno, en mi caso trabajé muchos años haciendo prensa institucional, y acá no hago prensa institucional. Cuando uno hace prensa institucional, vende el producto, vende el municipio, una gestión, un intendente. Trabajamos así, se trabajan las prensas institucionales en cualquier lugar. Pasan los intendentes de los colores políticos que sea, y uno es laburante, como lo hacemos en Canal 9. Es lo mismo, digamos. Pero acá nuestro rol es otro. Pensamiento Claramente. crítico, en buena hora que Claramente. sí. Para eso es el Parte periodismo, fundamental de la para democracia. cuestionar. Tal Sí, cual. es, Tal cual. publicitar una gestión de gobierno y ponerte una prensa institucional. Tal Claro. cual, y O sea, quien sí, cumple sí. la responsabilidad pública y administra recursos de terceros tiene la obligación de fundamentar. En lo que sí, permitime, Karina, aclarar que cada uno de los informes que han sido aprobados, sancionados en el Consejo Deliberante son respondidos. De hecho, yo tengo diálogo con concejales, tengo diálogo con Pedro Muñoz, con Leo Roquel, tenemos un buen trabajo. A mí me parece importantísimo tanto el rol que lleva adelante el periodismo como la responsabilidad que le cabe a la oposición en realizar este tipo de planteos. Sí, sin lugar a dudas. Bueno, Sí, cuando sí. sea concejal y si es reelecto Grasso, ya sabemos por dónde entrar para Ahí conseguir vamos, ahí información. A mí me van a encontrar en la senda del trabajo, en lo que sea para poder aportar soluciones a vivo. Para Pero- conseguir información que a veces nos cuesta entrar a Grasso, bueno, ya sabemos que a través del concejal Claro, Martín ahí Chávez. vamos a ir
Vamos a a entrar. golpearle. Primero hay que ganar las elecciones. Bueno, no. Primero hay que obtener el Seguro. voto de confianza de la Bueno, pero ciudadanía, por eso en esa tarea con el estamos. caudal de votos que sacó en el 13 de agosto Claro. ya descarto esa posibilidad. Y ahora este panorama, ¿qué expectativas frente al gobernador electo Claudio Vidal? Bueno, vamos a esperar que se inicie la gestión. Creo que hay un cuadro de situación muy complejo a nivel nacional. Creo que los gobiernos provinciales que inicien en diciembre van a tener un panorama complejo, parecido al que tuvo Alicia ya por diciembre del año 2015. Creo que hoy Santa Cruz tiene otra realidad totalmente diferente. Pensemos que en aquellos años de diciembre de 2015, Santa Cruz era un gobierno que no podía pagar sueldos con recursos propios, era una provincia que no podía afrontar obras con recursos propios. Hoy Santa Cruz tiene un equilibrio fiscal que le permite discutir paritarias, hacer frente a los salarios con fondos propios, realizar y proyectar obras con recursos propios, y eso es fruto de una tarea, de un esfuerzo de todo el pueblo de la provincia de Santa Cruz, no solo de un gobierno. Pensemos en la distinta realidad que hoy tiene la provincia de Chubut, que aceptó las políticas públicas en materia financiera y de administración de recursos económicos que se proponían en aquellos momentos, que es la senda por la que transitó nuestra nación, que tiene que ver con el endeudamiento, con la pérdida de decisión política, con la pérdida de soberanía a la hora de tomar decisiones, y eso complica muchísimo no solo el presente, sino el futuro de la provincia, del Estado Nacional. Hoy Santa Cruz tiene una realidad bien distinta, así que de mi parte, y creo que de la dirigencia en su conjunto, de la ciudadanía en general, desearle el mayor éxito posible al próximo gobierno en lo que sea materia de defensa y generación de empleo, puesta en valor de nuestros recursos naturales, defensa de la soberanía. Ahí va a encontrar el gobernador electo al peronismo acompañando ese tipo de políticas públicas y sabiendo marcar muy firmemente las diferencias, como también se hizo a lo largo de la historia de nuestra provincia, cuando se venga a socavar, a horadar el interés de la familia de Santa Cruz, cuando se pretendan generar políticas como se han llevado adelante, por ejemplo, en la actividad hidrocarburífera, con despido en aquellos años del 2016, 17, 18, con más de 2.500 despidos, cuando se intente paralizar el desarrollo de las represas, de la Termusina, cuando se intente ir al cierre de nuestra mina. Creo que ahí el peronismo va a reaccionar, no el peronismo, sino el pueblo de la provincia de Santa Cruz, porque Santa Cruz tiene una historia de lucha muy fuerte. Si bien es un pueblo pacífico, cordial, muy ameno, muy cálido, también tiene una historia de lucha y de resistencia muy grande, desde las huelgas obreras en adelante, cada vez que se ha intentado atacar el interés de la familia de Santa Cruz. Es un pueblo que ha reaccionado, pero vuelvo a insistir, desearle el mayor de los éxitos, que se puedan concretar las propuestas que tenían, y el peronismo aprender a hacer oposición, porque en el 73 con Zepernik y del 83 para acá fue la fuerza mayoritaria gobernante. Si bien hoy tiene la mayor representación a nivel parlamentaria, con 12 bancas para el peronismo, 11 para el proyecto que representa el gobernador electo y una para el radicalismo, creo que va a tener que buscar muchísimos consensos. Así que se han guardado las urnas, llega ahora el debate de ideas, los últimos detalles, y a trabajar a partir del 10 de diciembre para dar soluciones. Una para ARI, Coalición Cívica, Sí. el radicalismo No tiene no tiene banca, no tiene banca. Algo habrán hecho. Y o no ustedes, habrán hecho. y ustedes O también, porque también, por perdieron el supuesto. gobierno. ¿Por qué Porque- esta es la última? Porque ya nos pasamos 15 minutos, estábamos viendo de arriba del día. ¿Por qué perdió el Frente o Unión por la Patria el gobierno en Santa Cruz? Yo creo que deben haber faltado algunas cuestiones, evidentemente, en lo que hace a materia de gestión, por lo cual hay una insatisfacción por parte de la población en general, si bien la diferencia en cantidad de votos fue muy pequeña, muy exigua. Y en segundo lugar, creo que la estrategia electoral, la arquitectura electoral, si así se quiere denominar, no ha sido la correcta. Yo en mi caso en particular pensé que se iba a estructurar de otra manera. Creo que teníamos otros cuadros políticos para ofrecer a nuestra democracia. Creo que el peronismo de Santa Cruz tiene personas con muchísima trayectoria, con muchísima experiencia, también tiene personas con sangre joven, con sangre nueva, y deberían haberse permitido que esas personas se pudieran exponer a nivel electoral buscando el voto de confianza, pero lo hecho está, y en buena hora. La alternancia en la democracia, en un sistema republicano, es parte de nuestro sistema, hay que respetarlo, hay que aceptarlo, y siempre tratar de contribuir. Esa es la No tarea fue que buena la queda por estrategia, delante. decís. Yo creo que no fue buena la estrategia, y a la El luz de los estratega números, fue Pablo González, ¿no?
No, hay una mesa de conducción. Todo proyecto político no es conducido por una sola persona, siempre se trabaja en base a los acuerdos, así Ujú. que no creo que exista una responsabilidad a nivel personal, sino en todo caso la responsabilidad política es a nivel colectivo y lo que nos queda es realizar una profunda autocrítica, corregir, porque de nada sirve la autocrítica si no se avanzan en las correcciones. Pero es importante poder avanzar y cumplir de la mejor manera este rol que nos asigna la democracia, que tiene que ver con ser la primera fuerza opositora y acompañar en las políticas que nosotros creamos conveniente para la provincia. ¿Les preocupa? La última, ¿no? A ver, Hoy tuvimos tranqui, no debatimos muchas no, veces no, que sí, la tenemos verdad que mayor bastante debate. aburrido. Estamos, ya la Bueno, próxima vamos a venir y vamos a generar mayor bueno, debate. pero si querés la estiramos un No, ratito no, más, ¿eh? no, no. No, digo, gran parte de la gente quiere un cambio. No les preocupa eso. Ganó Milei en Santa Cruz, sacó un 40%. O sea, Es Grasso, triste ese dato, es triste. A mí no me gusta. Yo recuerdo la crisis del 2001 y hoy a nivel números estamos peor que en el año 2001. Eso es importante que la ciudadanía tome conciencia. En aquel momento yo recuerdo que la tercera fuerza más votada había sido la de Gerardo Zamora. Gerardo Zamora no, Zamora, el que había sido dirigente de izquierda de la Ah, ciudad de sí, Buenos sí, sí, Aires. sí. Digamos que la salida de la crisis era Luis por Zamora, izquierda. gracias. Mm. Hoy la salida es por la ultraderecha. Yo miro los personajes que rodean a Milei, siempre para ver un dirigente hay que mirar a quienes lo rodean, es lo peor del menemato. Yo creo que fueron años muy, muy desgarradores, muy nefastos para la realidad argentina, que aún hoy se pagan las consecuencias. Yo bajo ningún punto de vista comparto ese tipo de políticas que nos han llevado al desempleo, al endeudamiento, a la crisis en lo que es el aparato productivo nacional. Lo mismo que las políticas que propone Patricia Bullrich. Patricia Bullrich en el año 2001 participó de la baja a los jubilados, a los empleados públicos en el 13%. En el año 2017 se volvió a avanzar en el mismo sentido y no podríamos esperar otra cosa porque es las políticas que defienden. Como decía antes, en democracia es importante respetar, pero yo no comparto bajo ningún punto de vista. Fundamentalmente a veces hablamos de los jubilados, los desempleados, y en realidad podemos pensar en nuestros abuelos y en nuestras abuelas que son jubilados, jubiladas. Yo recuerdo con muchísima tristeza cuando Norma Pla le reclamaba al entonces ministro Domingo Cavallo, y creo que son realidades a las que no tendremos que volver en nuestro país. Creo que lo importante es poner en funcionamiento nuestro aparato productivo, empezar a poner en valor la industria nacional, ser una nación que comercia de igual a igual en el escenario internacional, defender el empleo, generar empleo, garantizar el acceso a la educación. Esas son las tareas que nos quedan pendientes para adelante, y creo que el proyecto político que representa el peronismo, en este caso Sergio Massa, puede llevar adelante la defensa del interés, mucho más teniendo en cuenta que viene de capear el ministro de Economía una crisis muy muy fuerte, íbamos al quiebre, al default, y logramos salir por ahora de esa consecuencia nefasta para el país. Así que a trabajar en base a la unidad y poner en valor nuestro país. Igual es un precio muy alto, o sea, está ahora Massa y se propone para solucionar los problemas que ahora, estando en el gobierno, porque Sí. el presidente, con todo el respeto a la investidura, está pintado, lamentablemente, pero bueno, esto nos llevaría muchísimo más tiempo también, pero es cierto lo que dice respecto de los jubilados. Pero acá ustedes como oficialismo también le han metido la mano en el bolsillo a los jubilados con un aporte que de solidario no tiene nada y tampoco tuvieron la voluntad política de sacarlo. Ahora se va a discutir. Yo creo que el sistema jubilatorio santacruceño es realmente muy bueno si uno lo compara con otros sistemas jubilatorios provinciales o incluso con el sistema nacional. Es algo que debe defender la familia Seguro. santacruceña. Sí. Seguramente en algún momento va a ser sometido a crisis, a debate, a discusión. El peronismo ha defendido a ultranza ese sistema. En todo caso, cuando hablamos de eliminar el aporte solidario, también en forma simultánea tenemos que discutir cómo financiar nuestro sistema Seguramente. jubilatorio. Sí. Creemos que es importante mantenerlo porque es un sistema que atiende las necesidades y las realidades de nuestra provincia, pero en todo caso habrá que discutir cómo se busca una solución para eliminar el Seguro. aporte y no desfinanciar nuestro sistema Totalmente de acuerdo. jubilatorio. Esa es la tarea que nos queda pendiente por delante. Que Ujú. probablemente se tuvo que haber hecho hace años atrás.
No hay nada más previsible que un sistema jubilatorio en un estado, y en su momento, capaz que porque políticamente no convenía, no se activó en su momento. Total, la patearon para adelante. Se Bueno, ha y ahora intentado, pero el pueblo de la provincia de Santa Cruz se ha opuesto en las calles directamente, por eso es algo que es una defensa común de toda la ciudadanía, de nuestra caja de previsión social. Eso es algo que cualquier fuerza política tiene que tomar en consideración a la hora de poner en debate, en discusión nuestro sistema jubilatorio. Es una realidad que la familia santacruceña defiende nuestro sistema jubilatorio, entonces cada acción que se quiera llevar adelante tiene que tener bien en atención esta cuestión. Martín Chávez, muchas gracias. Gracias por visitarnos. Al contrario, el agradecido soy yo. Muchísimas gracias por el espacio. Para mí es realmente importante que me permitan comunicarme con su audiencia, que nos den este espacio. Así que agradecerles. Siempre la verdad que lo paso muy bien. Me gusta mucho el debate, esta especie de debate crítico, si se quiere. Creo que es muy importante. Ojalá que se puedan llevar adelante en todos los medios este tipo de discusiones. Así que agradecerles, desearle una muy buena mañana a la audiencia y bueno, muchísimas gracias. Gracias por venir, porque estuvimos con varios amagues con esta nota, con el Sí, pero ¿sabes? Se daban distintas situaciones, Pero había cortes voluntad, de luz. había voluntad, lo logramos. Lo logramos, dijimos a ver si se pueden alinear los planetas Y se y nos, alinearon. y nos juntamos. Sí, tal cual, hubo corte de luz en el medio, de todo pasó. Viene de la semana pasada Así esta es. nota que queríamos Lo hemos tener, ido así que reprogramando, muchísimas sí, sí. gracias. Bueno, recordamos, Martín Chávez es actualmente diputado provincial, diputado por distrito en la legislatura, y se propone para encabezar, ya está encabezando la lista de concejales del sublema Construyamos Juntos con el intendente Pablo Gross. Bien, voy a agradecer a nuestros auspiciantes, ¿le parece? Dale. Mientras andan los chicos de Arriba al Día. Sí, ¿Claro? los A ver, invitamos ¿nota? y yo lo acompaño al diputado. Bueno, gracias a Sandina Hermanos SRL por acompañarnos todos los días. Es una empresa familiar que además de brindar servicios y logística a la producción regional, renueva diariamente su compromiso con el desarrollo de la mano de obra local. En Perito Moreno, Sandina Hermanos SRL. Cabañas del Titán, en pleno centro del Calafate, tienen acceso por Avenida Libertador, tienen salida peatonal por el Paseo Costero y tienen la mejor vista del lago. Están equipadas para 5 personas, tienen patio con asadores, parrillas, juegos infantiles, parque y estacionamiento. Tranquilidad absoluta y atención que hay promociones especiales para los santacruceños. También tenés acceso al gimnasio del hostel. Llama al 2966-530706 y concreta tu reserva. Cabañas del Titán. IBE Servicios realiza controles de plagas, desinfecta locales comerciales y viviendas particulares, monitorea los ambientes mediante colocación de dispositivos de cebaderos, asegura un ambiente laboral sano, asesora en buenas prácticas de higiene y salubridad en cuidado y manipulación de los alimentos, adaptándose a cada necesidad del cliente según la situación que se presente. IB Servicios de Pedro Bringas, técnico en seguridad e higiene alimentaria, asesoramiento bromatológico, auditorías y manejo integral de plagas, desinfección y sanitización de ambientes, servicio personalizado diseñado según la necesidad de cada cliente. Empresa líder en Río Gallegos, más de 200 clientes avalan nuestra trayectoria. Teléfonos 2966-219109 y 2966-414112. ibservicios.riogallegos@gmail.com, pedro21bringas@gmail.com. IB Servicios, sabemos cómo cuidarte. Recordá también que IBE Servicios realiza limpiezas de campanas extractoras de cocinas industriales, limpia, desinfecta y sanitiza tanques de agua de red, también desinfecta y sanitiza vehículos habilitados para transporte de sustancias alimenticias. Llama al 2966-219109 o 2966-414112, los teléfonos de IB Servicios. Bien, teníamos un mensajito por acá, uno de los oyentes del barrio Gaucho Rivero, un reclamo que nos envió aquí a la radio. Seguimos sin recolección de residuos en el barrio Gaucho Rivero, más de 10 días. Les agradecería que pasen el mensaje. Muchas gracias.
el mensaje de un vecino entonces del barrio Gaucho Rivero. Fer, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Bien, tranquilo. Sí. Sí, escuchaba la entrevista con Chávez. Y bueno, ahora vamos a empezar a escuchar mucho candidato, ¿no? Ujú. Sí, a Chávez que repasaba los números de candidatos a diputados por pueblo aquí en Río Gallegos, estuvo ahí a 100 votos de Eloy de Sud, o sea que muy cerquita de ser electo, ¿no? Ahí a 120, 130 votos de Eloy Echazú, bueno, un capital bastante importante y un compromiso bastante importante porque, bueno, uno entiende por ahí que los votos que sacó Javier Beloni, digo, aquí en Río Gallegos, 8.790, un poquitito más, alguien los tiene que capitalizar porque es el primer grupo de votos, de votante al que tiene que convencer Pablo Grasso, los que votaron a Beloni. Y digo, ¿a través de qué figura capitalizás esos votos? Yo por eso le iba a preguntar en un momento si no había analizado la posibilidad de ir candidato a intendente. En su momento se habló también como para convencer al electorado más duro y más vinculado a la cámpora, ¿no? Como para Sí. retener esos votos. Sí, es cierto. No, me quedé pensando en varias cosas que dejó la nota y a veces serían tantas las interrupciones que uno hace Claro. que tampoco, digamos, es la idea, ¿no? La idea también es escuchar, dejar que nuestro entrevistado cierre, por más que te salgan tres repreguntas una atrás de la Claro, otra, ahí, ¿no? ¿Qué por sé ejemplo, yo? cuando le preguntaste vos, a ver, esta especie de paladar negro que tiene el kirchnerismo o Unión por la Patria, en este caso con Pablo Grasso, digo, yo sé porque te puedo responder. Y claro, básicamente porque Grasso tiene capital propio Sí, y tiene vida propia, ¿no? Y nació con su espacio propio y lo creó y le dio buena base, un buen sustento para llegar a donde llegó. ujú, Y no se encolumnó, digamos, o no depende de una cámpora para llegar a ser candidato. claro, Ujú. ponele. Bueno, pero Y eso por para la ejemplo, cámpora no es está im- bien, no está, porque claro, en está la bueno. cámpora hay alguien que manda y la línea es directamente, Claro. de arriba para abajo. En Claro, este yo caso, me quedaba con otras cosas. Por ejemplo, cuando mencionó el tema de que no estaba de acuerdo que todo se judicialice, también ahí se me ocurrió, pero ya lo había interrumpido antes, digo, claro. no, pero bueno, si no estás de acuerdo que se judicialice, o sea, ¿por qué quieren llevar un hecho, una causa de femicidio, digamos, como una invasión de propiedad que podría ser considerada la residencia de la gobernadora en aquella noche del año, creo que fue 2017, si no recuerdo mal, ahora a una causa de femicidio? ¿O por qué metiste a la justicia con el fiscal de Estado en el tema docente? Como lo decía recién, también nos hacía Claro, llegar claro. un mensaje, Claudia, ¿no? Esas cosas también se me cruzaban en el medio. Pero bueno, celebro que podamos hablar, que podamos así, nada, tener una entrevista, que de eso se trata. La verdad, se trata de esto para mí. No es estar constantemente, como le dijimos en su momento al intendente Grasso, ¿no? No estamos nosotros para tirar centro. O sea, yo no soy tu mellizo Barros Esqueloto. Eso buscalo en otro lado. O sea, nosotros estamos en otra cosa. Claro, para mellizo lo tenés acá. ¿Auto mellizo? No, Ay, qué linda tu remera, Héctor No, te me Mancilla. cambiaste. No, ¿Qué esa ya la con esa tenía. remera? Me Ya la tenía. encanta De Red tu Bull. remera. Ya la tenía. Mi hermano, ¿estás como Velacioto? No, No, El otro día estabas con Ferrari y ahora estás con Red Bull. eso no, por No. favor. ¿Eh? No, hombre. Lo hiciste poner colorado. La tenía, chicos. Eso sí que no, dijo. No, No. Soy Qué periodista, hermosa soy esa periodista, remera. pero Cuando vino del Gran Premio de Sochi la trajo. Ah, mirá vos, cuando había plata. mirá vos. Qué Después pasaron linda. cosas. Igual ahora ya que te levantaron el impuesto a las ganancias vas a poder volver a Claro,
Sí, sí, Ah, sí. claro, Estaba en está eso, dijo. Sí. Está bien, menos de 1.700.000 no pagan impuestos a la ganancia, ¿no? Sí, yo por suerte zafé ahí. Porque Está ahí, ahí. ahí esto. Por 50 pesos. Igual nosotros nos reímos porque no nos toca, Claro. pero hay un universo muy grande acá en Enorme. nuestra ciudad de petroleros, camioneros, mineros, Sí, sí, por sí, sí. mencionar algunos ámbitos que Sí, seguramente es cierto. celebrarán en octubre cuando les paguen ese alivio, Totalmente. lo verán Nosotros porque reflejado. somos unos ratas. Sí, bueno, yo no pago impuesto a la ganancia, no estoy ni cerca, de hecho somos monotributistas, los anuncios para monotributistas y autónomos vendrán la semana que viene, Sí, dijo sí. ayer Massa, pero hay una porción de laburante, Sí. ¿no? Como uno, que tienen quizá una posibilidad por el rubro que ocupan mayor o un mayor poder adquisitivo que sí lo sentirán. Decía ayer Massa, seguro que están festejando en el cordón aceitero o en el cordón productivo de Rosario, donde hay muchos, ¿no? Aceiteros, camioneros mismos, ¿no? Que van a dejar de ser alcanzados por ese impuesto. Y bienvenido señalaron sea. que 80.000 personas solamente quedarán pagándolo entre trabajadores directivos, o sea, directivos de empresas y algunos jubilados. No, Pero bueno. bienvenido sea, porque nosotros tenemos sueldos muy bajos, magros, Sí. digamos, por eso no estamos alcanzados, pero es un tributo, un impuesto que se le cobra al salario. Sí. El salario no es ganancia, no es ganancia. Ujú. Que una persona gane un sueldo que te alcance para vivir es lo que corresponde. Sí. Por eso Y es no que- puede ser que esa gente tribute. Ahora hay que ver Ahora está cómo- muy bien esto. Directamente resignifica ese hay ingreso, ¿no? quienes creen que directamente se tiene que eliminar el impuesto a la Sí, ganancia. bueno, Claro, Massa Que dice, se va a ir que hace renovando, a 6 ver, años lo viene- con este nivel de inflación, el año que viene ya habrá un cúmulo importante de la población laburante que alcanzará ese mínimo no imponible, Sí. ¿no? Y otra vez rediscutiremos el impuesto a las ganancias. Entonces, directamente hay quienes creen que se tiene que eliminar, porque Claro. sea el salario que sea, elevado, bajo, lo que sea, bueno, es la retribución. Sí. por- Impuesto al por tu rédito laburo. se llamó en Claro. principio, ya tiene más de 100 años ese impuesto. Lo instrumentalizó Irigoyen y lo aplicó, no sé si es Uriburu, ya como gobierno de facto. Y desde entonces todas las propuestas que hablaban de eliminarlo no se llevaron a cabo, digamos. Y Massa, que ahora se Eso sí. ufana, dice, Macri les dijo en la campaña que se lo iba a eliminar y lo duplicó y ahora acá estoy yo. Que además estoy mandando una ley al Congreso para que esto sea Eso por sí. decreto y con ley. Eso sí, no me compren dólares, ¿eh? No, claro, dijo, me compren compren. un autito, compren bienes, dijo. No me compren. No me compren Sí. dólares. ¿Con qué? Sí, sí, sí. ¿Con qué? Además, viste, Un como tirón de orejas. cuando tu papá te decía, che, pero no vas a hacer, pues dices, también, No, viste. no me vas a quedar mal, Claro, no me compre dólares, no me... Claro. Hablando o trayéndolo acá, esto mismo de Massa, yo lo estuve escuchando un rato, no terminé porque me tuve que ir a dormir, en algún momento había que hacerlo, Sí. pero lo estuve escuchando en C5N a Massa, que obviamente después de buenos anuncios, ¿dónde vas? No vas a donde Obvio, te van a claro. cascotear, sino donde te van a ensalzar. Pero yo, malamente voy a decir, pienso que también es un mensaje hacia la dirigencia de acá. Minuto 37 lo tiene Brian, lo van a escuchar si quiere Héctor, póngase, porque hay un mensaje para mí intrínseco hacia la dirigencia también de Santa Cruz. ¿No? Tema de incentivo para el presentismo de nuestros docentes, porque queremos chicos en las aulas. Si defendemos al Estado, lo que tenemos que hacer es tener a los pibes en las aulas, porque cuando los papás laburantes, No, es un problemón. cuando los papás laburantes tienen en alguna provincia 80 días de paro y el pibe afuera de la escuela, termina mandando al pibe a la escuela parroquial. O sea, nosotros mismos destruimos lo que decimos defender. Entonces, Muy clarito, Juli, tu hallazgo muy Ahí, importante se lo también. acordamos a Feria Nica, dice, si en provincia donde nosotros gobernamos hay 80 días de paro Sí. o más, y claro, Hay que los instrumentar- pibes terminan yendo a escuela dominical,
fracasamos. Hay que instrumentar una especie de incentivo. Ujú. Presentismo. De incentivo, creo que dijo. Sí, 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 de sí, sí, incentivar el y habló de presentismo. presentismo, Claro, las dos el cosas dijo. famoso incentivo, el presentismo, tal cual. Así que Vieja pero yo tomo receta. el mensaje que le deja a su dirigencia, ¿no? Porque dice, Ujú. no puede ser que nosotros nos llenamos la boca hablando de educación pública y no tenemos clase. Bueno, en Santa Cruz es eso lo que Es pasa, eso, ¿no? tal cual, tal cual. Ujú. Pensé que nunca se iba a volver atrás, se iba a volver a hablar de esto. Hasta el propio kirchnerismo reconoció que era exhortivo, Ujú, ¿no? totalmente. Este, Bueno, ¿cómo se viene la mañana, chicos? Fernica, ¿qué tenemos? Vamos a hablar 10:30, creo que en el nuevo secretario de gobierno, con Alan Bierring. Ajá. Ujú. Me llamó la atención esa Sí. designación. Les pregunto a Sí. ustedes Sí, sí. y a vos también, a los que quieran responder, pero bueno, vos porque estuviste también en la cobertura del acto, ¿no? Ayer, sí. Alan Bierring, ¿saben qué me pasa? Que me pregunto qué tanto puede llegar a afectar a la gestión del intendente Grasso a la interna de Unión por la Patria. ¿Y esto por qué lo digo? Por Porque el el nombre de la cámpora. por eso, por el desmembramiento que hubo previo a las elecciones con todo el sector Belloni. Sí. Belloni, Daniel Álvarez, exsecretario presidencial, Ujú. a ese sector. Sí. Me refiero que estaban ahí como copando el área social, la Secretaría de Ujú. Desarrollo Comunitario y demás. Y parte Se de la van. cámpora. Y parte de la cámpora, exactamente. Se van. Y ahora, la llegada de Alan Bierring, un hombre de la cámpora directamente, pregunto si no es entregar esa parte en este acuerdo de cara a lo que se viene en octubre, si no es entregarle también a ese sector político este espacio dentro del gobierno municipal. Claro, vos porque decís, entra un hombre de la cámpora en lugar de un hombre del estricto riñón de Grasso, como Claro. lo fue Silvio Escobar. Entiendo que él también hace un tiempo ya está cercano a esta gestión. De Ujú. hecho, Sergio Vilche, que era el secretario de Deporte, es un hombre de él, que ellos trabajan en conjunto en la UTN, en la Sí. UTN Río Gallegos. Sí, 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 sí. Pero ahora que lo preguntás y que lo planteás, un poco se genera. Un poco da la sensación, ahora que lo planteás, de que el gobierno, de que este nuevo o esta reconfiguración está como tratando de componerse de un poquito de cada uno. Tal cual. Eh, Exactamente. es pero lo que está yo veo. resignando a los propios. Está resignando a los propios porque la doctora Vázquez me parece que también fue una persona que en política, más allá de ser hija de un político, tomó entidad con la gestión a la que la designó Grasso, por ejemplo. Y bueno, probablemente tenga que ver con esto que hablábamos hace un ratito, esos 8.790 votos que sacó Javier Beloni aquí en Río Gallegos, es el primer cúmulo de votos al que tiene que mantener adentro de Unión por la Patria y que lo vote para candidato a intendente. Y Vos decías- lo puso a Mneira. ¿Qué tanto le puede llegar de esos 8.000 Neira, que es el hombre Ujú. a candidato a intendente que refuerza el frente? Claro, por eso te digo, pero bueno, capaz que a través de otras figuras como la que estamos nombrando, pueda Ujú. capitalizar esos votos y tuvo que abrir un poco más su Sí. gobierno. ¿Qué encrucijada me parece que ha tenido Grasso en estos últimos días? ¿Se lo habrán cambiado al secretario de No, gobierno? no creo. No, No pero creo ¿sabes que por qué digo encrucijada? Porque, por un lado, pegar una vuelta de timón y buscar a gente del espacio de la cámpora, en este caso al secretario de gobierno, Alan Bierring, y por el otro lado, decir, bueno, y si sigo por acá, si sigo manteniendo una especie de status quo, no pongo secretario de gobierno, pero sí designo directores, porque me parece que por ahí igual pasaba, me parece que por ahí igual pasó mantener ese status quo, pero se le dijeron no, porque es poco el tiempo que queda ya para Nada. las elecciones, sí, y es poco lo que queda Mínimo. para saber para el 10 de diciembre. tal cual. Así que me parece que había un delicado, me parece que ha sido, y sin estar en el riñón de Grasso, ni mucho menos, ¿no? Horas de intenso debate interno para definir estos cargos. ¿Qué cargo que llamó la atención?
A mí me llamó la atención, más allá de la designación de Bierring, la designación de esta señora, de Mónica Gutiérrez. Mónica Gutiérrez. Yo pensaba que Mónica Gutiérrez iba a ir a tránsito. No sé por qué. Ujú. Le dieron una secretaría, está bien, es una mujer Desarrollo de comunitario. mucho Llamó la movimiento. atención. Sí, Sí. es una Llamó mujer de la mucho movimiento. ¿De qué área viene? Porque ya estaba dentro del gobierno de Grasso, ¿no? Sí, Ella pero venía de la parte personal, de personal. administración. y anteriormente había estado en el SUEM. Ajá. De todas maneras, ¿por qué sorprendió, al menos con las personas con las que tuve oportunidad de charlar sobre este tema, de hacer algún intercambio? Sorprende por el perfil de Mónica Gutiérrez. Sí. Mónica Gutiérrez es una persona que no, a ver, si la catalogás de algo, no es de empática. No. No. Y no es una persona que uno, conociendo su forma, digamos, o su manera, la llevarías a un área social. No, la llevarías por ahí a la dirección de tránsito, donde necesitas más carácter, más Claro. Igual depende. Ahí yo... Ayer tenía una hinchada, te digo. Sí. Teatro Municipal donde se realizaron Depende estas porque en tal caso si administras seriamente con esa Sí, con mano férrea, digamos. claro, con esa Sí, dureza sí. de la que vos hablás, recursos que tienen que llegar a la gente, quizás lleguen, Sí. quizás se gestionen y lleguen. Sí. Digo, tal vez es una mirada que tenemos Sí. con Igual, preconcepto, ¿no? igual, escuchándolo ayer, Pero no era la persona que, si vos decís, Mónica Gutiérrez está vacante tal y tal área, yo creo que la Claro. ponías en cualquier otra, menos en Sí, el para área este social. perfil claramente para Juan Totalmente. Romero, por ejemplo. Totalmente. Y ya que es candidato, lo dicen. Claro. Asesoría gratis. me quedó ayer, lo que dijo Gutiérrez, no sé, Claudio, recordás, a salir a hacer el territorio en estos meses que quedan, Con vistas al 22 de octubre. con vista al Sí, 22 de sí, sí. octubre. Dijo, o sea, vamos a... Sí. ¿Qué tanto podrás hacer en lo que queda, no? No, pero igual, bueno, estás para otra función, me parece. Sí. Sos candidato. ¿Ahí qué estás Sí. diciendo? ¿Recursos del Estado al servicio de la reelección de Grasso? ¿Eso fue lo que dijo? Porque Sí. con vistas al 22 de octubre, no estás Sí. en una básica, estás en un acto público donde están asumiendo autoridades que Claro. van a integrar un gabinete municipal. Ujú. Pero sí, me pareció muy desafortunado Sí. eso, aunque sabemos cuál es Igual. la función en Ujú. definitiva que se blanquee. Sí, no estás en una básica. Compañero, o sea, de cara al 22 de octubre Sí. vamos a poner todo, me pareció Igual, desacertado. algunas cosas desacertadas en el discurso de Grasso, igual, noté. Por Como por ejemplo, ejemplo. Con una cierta especie de nerviosismo. Pero se le ha notado mucho en los últimos dichos que ha manifestado el intendente en cuanto a actos, como que estuviera, ese nerviosismo se traduciera en que no le gusta que de la crítica de los contendientes, no, claro, sí, en últimos discursos que he escuchado ha apuntado eso, esos a los contendientes. otros candidatos Sí. que hablan y cuestionan porque estamos poniendo todo Sí. en el centro y no en los Sí, barrios, por exacto, ejemplo, Claudio. destacando eso. Sí, lo ha vuelto a repetir, ¿eh? Ujú. Se lo nota nervioso. Bueno, no hubo un equilibrio No. en lo que se invirtió en el centro. Necesitaba una reforma al centro, Sí. sí, necesitaba ponerle maquillaje, cosmética, llamarlo como Ujú. quiera el centro. Sí lo necesitaba, pero hubo un desbalanceo absoluto respecto de lo que se invirtió en otros barrios de la ciudad. Evidentemente no fue suficiente y así lo indican los resultados, ¿no? Claro. Porque hubo barrios donde se hizo un trabajo, por ejemplo, en el San Benito, suelo ir al menos una vez por semana y lo que ha mejorado y facilitado poder salir de ese lugar a través del el asfaltado de la calle 13 Sí. es muy significativo, Eso sí. es Sí. muy importante. Y cuando se termine la 22 también. Lo que Tal tiene que cual. entender el político en gestión y en campaña es que obviamente, así como lo expresás vos, Claudio, nunca va a ser suficiente. Lo que hay que saber en este caso es
si la cuota de capital que tengo de dinero para invertir es tanta, ¿cómo hacerlo? Porque yo, obviamente, el vecino del barrio, no sé, Los Lolos va a estar agradecido porque le hicieron cloaca, y el de San Benito o Bicentenario va a decir, sí, bueno, pero a mí no me llega el bondi, o no tengo una escuela cerca, y siempre el reclamo va a ser legítimo. Totalmente, Lo que no tiene que suceder acá es que se enojen, porque pasa mucho que, bueno, Sí. pero hicimos el parque urbano, el parquecito nuevo, pusimos en... Sí, sí, pero Le no es marcas suficiente. algo y te tiran por la cabeza Claro. y no es esa la No. intención. No, y además que hay cuestiones que no van en el mismo sentido, porque yo entiendo que el embellecimiento del centro, de la costanera, tiene sentido darle valor a un valor turístico y para el visitante y para el que lo recorre habitualmente, pero si vos no tenés cloaca o gas o el agua no te llega o se te congela, más vale que vas a estar en desacuerdo. Y yo creo que cualquiera de las gestiones que se venga, ahora que ya el centro, porque también hay que decirlo, en 2015, en 2019, esta ciudad era muy, muy triste, y yo la he caminado muchísimo tiempo, porque recién tengo auto hace 2 meses, y no había luminarias, y no había calles dignas, y estaba repleto de perros. Falta, pero ha habido ahí una transformación. No, sí, la mugre y que había en ahora- los cordones. Claro, claro. La Y ahora lo que simple, tiene que tanto- suceder es que se centre la proyección sobre lo que no ha crecido sin planificación. Se tiene que federalizar. Claro. Río Gallegos no es solamente El desarrollo tiene que estar en el oeste, pero sin descuidar todo el casco viejo de la ciudad. ¿Saben qué falta acá en Gallegos? Que ayer lo dijo, por fin, lo dijo una persona, no sé si va a llegar de concejal, lo dijo el acompañante de... de Piris. No, de Uribe. Uribe. ¿Sabe qué falta, chicos? Ustedes, ¿por qué a veces dicen, qué barro que hay en la ciudad? Gallegos no puede ser que sea una capital de provincia y tenga todo el centro destruido, las veredas. Sí, tal La- cual. Me y estaba por los acordando. barrios faltan muchas veredas. Sí. Eso es lo que te provoca la acumulación de tierra y la otra. Y chico, muy pocos uniformes la vereda. Vos querés ¿Viste? caminar por la vereda sí, y como, claro, como en muchos casos El se código encarga, de edificación, ¿no? en muchos casos como se encarga Ujú. el vecino, no hay una línea no, pareja una en la vereda. otra va. Sí, lo que te imposibilita. Sí, Uno que le hace el acceso al auto sí. así en subidito, otro Ujú. que se lo hace en bajadito, otro Uy, más arriba, otro hola. más auto. No, que es cierto, es muy particular eso de Gallegos. Sí. Las veredas, falta mucha vereda todavía. Y aplicar un código de único para el tema de las veredas sería bueno en la ciudad de Río. Y la otra, chicos, no se dice, pero hay mucha demora en los servicios. Recién un vecino ahí del Gaucho Rivero, ahora, Sí. el servicio de recolección está siendo paupérrimo. Y junto con el servicio de recolección, ¿vieron ustedes las cuadrillas de operarios de limpieza urbana? Sí. Bueno, los que son los que limpian la autovía, Ujú. porque está el camión, hay un camión, pero está roto, no le consiguen los repuestos a la barredora. Pero, sí, sí. Pasan las cuadrillas, limpian. El otro día hicieron un escándalo operativo de noche, a las 10:30 de la noche, limpiando las veredas ahí en el barrio Fátima. El día martes. Hoy se cumple una semana y están como si fuera cual circuito del TC en los 90, una especie de talud en cada vereda del barrio Fátima, el montón de tierra acumulada. Y así pasan, ¿eh? Claro. Lo he visto, sí. Viste que en la avenida Alessandro La Torre, 10, 15 días, limpian todo bien, pero después no levantan, Bueno, muchachos. levantan, claro. Un poco más de coordinación. Un poco más de coordinación en el trabajo. Me parece que por ahí falta está floja la tuerca en tratar de limar esto. Ujú. Trabajar que haya un orden, porque de nada sirve limpiarle al vecino si le va a dejar la mugre en Claro, la esquina de la casa. frente de la casa, claro. Pasa lo mismo con el servicio de recolección de basura, con los montoncitos, con el cuidado de los camiones. No puede ser que un chofer de flota municipal que ande con un camión no sepa que tiene que purgar los tanques de aire. Es chofer. Y ponerle los vehículos a cargo. Ujú. Se tiene que terminar esto de rompe, nadie paga. O todos seguimos andando en los mismos vehículos rotos municipal. Porque no es tuyo, es del erario público. Claro.
se compra con lo que paga el vecino. Eso me parece que es para corregir y sería un buen paso que el que entre o que si renueva se dé un paso en poner los vehículos oficiales de flota pesada y flota liviana a cargo y si va a terminar la irresponsabilidad con los que muchos se manejan. Ujú. Donde no hubo cambios, mejor dicho, donde no hubo nuevo funcionarios en el área de tránsito. Sigue sin director, ¿verdad? Después de la renuncia de Hidalgo, de José. Eso va a depender, Hidalgo. ¿saben de quién? De Alan Briaj. Claro. Ujú. Pero Esa bueno. área va a depender de Alan Claro, Briaj. depende sí. de gobierno y vos Sí. decís que él Del va a designar. nuevo. Sí, me dijeron a mí que me parece que la intención es poner una persona de ahí mismo de tránsito. Ujú. Bueno, y el director de protocolo también. El director de protocolo, claro. También, Falta el director de Sí, protocolo, que también. también se le pidió se le aceptó la renuncia. Sí, también. Bueno, vos le habías preguntado a Fer que iban a tener, Sí. dijo No, Alan pero no dijo lo de Bierri. viernes, sí, No, sí. no, dijo Alan Bierri y después seguía, pero ahí yo lo interrumpí. No, después vamos a hablar con Ernesto Matos, que es director del Instituto de Estudios para el Desarrollo Productivo y la Innovación de la Universidad Nacional de José S. Paz, que es economista y analista internacional para hablar de lo que está pasando, ¿no? A nivel económico. Y también vamos a hablar con Pedro Díaz, nos va a visitar el presidente del Centro Chileno por la Organización de las Fiestas Patrias. Ah, tiqui tiqui tiqui, cierto, se viene. Poné algo de los charros Lumaco. ¿Te gusta, eh? Ay, me encanta, me Hablaba encanta. de nada del área de tránsito, porque finalmente oficialmente no dijo nada, no dio los motivos de su dimisión Hidalgo, ¿no? no. Lo que trascendió es que no estaba muy de acuerdo Hidalgo en firmar estas 1000 libretas. No hay Ven- un número, no hay un número. Estas 1000 libretas, que es un programa nacional, ¿no es cierto? Que en varias ciudades de la República Argentina se ha implementado. Ujú. O sea, no es esta un programa especie- del gobierno nacional, es un programa que van implementando distintas ciudades. provincias, Ujú. claro, Claro. en distintas provincias. Estos carnés de conducir que se las Sí. dan rápidamente a los chicos, les agilizan las gestiones y demás, y bueno, aparentemente Hidalgo, como no salió a oficializar los motivos de su Sí, sí, sí. dimisión, se da para todo tipo de especulaciones, Sí. y coincide con la implementación de este programa, ¿no? Ujú. En Sí. su segunda instancia, creo, pues ya se había Era, realizado. era en su el- momento. sí, se hicieron dos. Vos estuviste en el lanzamiento de la tercera Ujú. edición del programa, que fue la semana pasada y Sí, que En ahí la Casa de la nomás, Juventud. ahí nomás fue que se anunció que la inscripción, que fue a los 2 días, o algo así, Ujú. 24, 48 horas, y que iban a hacer 2 jornadas de inscripción y que en una Claro. sola jornada se ocuparon las 100 vacantes 100 que vacantes, había. o sea, 100 vacantes. Por ese motivo, porque solamente duró una hora. En Claro, una hora claro. se ocuparon las 100 vacantes. Yo recuerdo porque fui con el móvil, era a las 10 de la mañana, exactamente, en el Indio Nicolai, en el gimnasio de San Benito. Yo llegué 11:10, porque digo, voy a darle un rato para que esté empezado, y ya estaba cerrada la inscripción porque se habían completado los cupos, y bueno, y se volvió a abrir según se anunció el viernes, y ayer comenzó nuevamente la inscripción, Claro. toda esta semana sin sin cupo, Ya, bueno, pero abierta. al margen de esto, la demanda que hay es importantísima. Sí, Lo que me es dijeron enorme. es que Hidalgo no estaba muy de acuerdo en firmar, ¿viste? La libreta y otorgarles estas licencias de conducir en tiempo express a los Ujú. jóvenes de acá de Río Gallegos. Algo debe haber pasado en el medio, Y porque fue él, coincidente, coincidió. pero él estuvo en el lanzamiento. Sí, estuvo. José estuvo. Hidalgo Sí, estuvo. estuvo en el lanzamiento de la tercera edición Como del estuvo el de programa Mi protocolo. Primera Licencia. Sí, de protocolo también estaba. Sí. El último acto. El último acto. Que salió un desorden. Desorden salió el acto, Todo amontonado como sardina en lata estaban.
Estaban como pero perejil siempre, en... allá en ese Sí, espacio siempre. Es muy chico. Sí, Estaban como perejil en maceta. dijo. Sí, es más, se ha quedado muy chico Y la, los... y la prensa no sabes dónde acomodarte ahí en el Ujú. espacio de la juventud. Y una vez quedé al lado de Grasso, no sabía dónde ponerme. Claro. Porque no se Otro por dispone- muy chico y otro por muy grande. Falta- Porque cuando hacen los actos en el Salón Blanco de Casa de Gobierno te mandan atrás, ¿viste? Habiendo un Como montón de la espacio. empleada pública de Gasalla, el Atrás. sketch. ¡Atrás! Bueno, así, atrás, Sí. en un rincón y en un corral. Y imagínate que te queda un espacio adelante, todas las sillas, otro espacio adelante y después recién tenés la mesa Sí. donde se ubican los funcionarios y es el acto. Lo peor de eso es imagínate. que le dan prioridad y están adelante tuyo un montón de alcahuetes que vos decís, ¿por qué no me dejan estar allá un poquito Claro. más adelante? Estoy transmitiendo, Claro. no podés transmitir ahí porque la gente no Malísimo. lo ve, no lo escuchás bien, Un buen lugar para tampoco. esto es el Club Boca, me parece, ¿no? El auditorio del Club Boca es como justo eso, porque es más grande que el teatro municipal y capaz un poco más grande también que el Salón Blanco. Malísimo. Necesita un espacio gallego ya de eso, un espacio grande. Y bueno, estamos poniendo 11.000 millones, hermanito, la gestión. Sí, Acá, en la ría, vas a tener la full ahí para comerte una hamburguesa que inaugura hoy, que después le vamos a hacer un pedido a Cari para que nos traiga, y Es puro teatro lo que me estás diciendo, ¿eh? 11.000 millones de pesos vamos a poner. Es puro teatro, ¿eh? Esta obra yo no lo hice, ¿eh? Bueno, es cierto, inaugura la nueva estación de servicio de la CA, renovadísima. Se los adelantamos en el móvil ayer. ¿Y se ven las montañas o no se ven las montañas? Sabés que ayer estábamos haciendo el vivo, que bueno, le agradecemos mucho a la gente porque había comentarios que la verdad que no los podía leer porque me tentaba de la risa haciendo el móvil. Hay una parte en el full de la nueva estación de servicio del ACA, o la renovada estación de servicio que va a ser inaugurado este mediodía. Por las características se llaman estaciones del futuro, así lo denomina YPF, ¿no? A esos modelos. Tiene 3 modelos de construcción de estación de servicio. La petrolera estatal, las del futuro es como esta, que es similar a las que hay, ¿viste? Cuando vas por la costa bonaerense. Bueno, hay muchas estaciones de servicio en la costa. Ah, claro, vos andás por otros Andás por la lares. cordillera. Sí, Este, bueno, más del litoral, ¿viste? bueno, tienen esas características. Y hay una parte que está al lado del full donde colocaron mesitas al exterior Sí. y están resguardadas como con unas especies de mamparas transparentes, muy lindas. Entonces la gente en el vivo nos decía, te sentás ahí, pero ¿ves montañas o qué onda? ¿Viste? Porque bueno, también ahora con la inteligencia artificial todo podés lograr, ¿o no? Hasta que Messi hable en inglés, por Y ejemplo. bueno, mandamos a elevar un poco las mesitas y le damos... Recordemos que las Grasso pintamos de había blanco. pedido en su momento, por la ubicación de la estación de servicio de la CA, le contamos a la gente que nos escuche y nos ve del interior, que Sí, sí. imposibilitaba ver la ría. Y Grasso dijo, me gustaría ver las montañas. O Claro. sea, Pensaba que estaba en Mendoza. por eso quedó esa. En Chaltén. No, Claro. por más que corra la estación de servicio, las montañas tampoco las iba a ver. No. Lamentablemente. Tiene que ser 500 hasta la cordillera, más o menos, para ver Claro. las montañas. Claro. Bueno, chicos, nos vamos, comandante. ¿Le parece? Un beso enorme. No pusiste nada de música de los Charros de Lumaco. Acá nuestros oyentes están mandando stickers. Bueno, se ve que no les gusta nada la foto. Ahí lo tenés, Ahí está. Ahí están mandando stickers con banderas, la tricolor. pajarito. Claro, claro, Centro Chileno. Les mandamos un beso. Bueno, a todos. Ya nos Eh, estamos preparando para ir al Canelo este fin de semana, seguramente, ¿no? ¿Cómo miente? Dice Hermes. Bueno, en fin, no vamos a decir de qué. Gracias a Corina, gracias a Elsa, Ana Lamas, la candidata a intendente nos está escuchando. Que tengan una linda jornada. Corina Eusebio también nos saludaba. Silvana Peralta, buen día, buena jornada para todos con el mate en la mano. También nos estaba saludando Julia Granero. También, excelente programa. Gracias, Julia. Un abrazo para todo, gente.
Bueno, chicos, seguimos escuchando Arriba al Día en la 100.9. Atentos a las redes sociales del Diario Nuevo Día, toda la Atento, actualidad. Atentos, Silva. Las transmisiones de Cari a través del Facebook del Diario Nuevo Se Día. te cayó un lagrimón Con ayer nosotros. con la transmisión. Ah, María. no, sí. No, imagínate a mí cuando entré. Sí. Contale a la gente rapidito. No, lo de cuando hizo Cari el vivo de lo que eran las instalaciones de FM Magna. Lo estábamos viendo con Curi. Le decíamos, mira, acá está. Y las oficinas, algunas oficinas quedaron tal cual estaban, Sí, ¿eh? sí, sí. Hasta sí, con los sí. papeles. Todo. Cierto. No, vos sabés la pena que me daba. Sí. Vi una especie de depósito Sí, lleno de diarios. lleno de diarios, sí. Diarios. Y Los en algunos biblioratos. estaban mojados. En otras hay Sí. una pared que está llena de biblioratos donde están Sí. encuadernados, pero en libracos Sí. enormes. Habrá no menos de 30, 40. Sí, Todas las ediciones de Prensa de Libre. prensa libre, sí, sí, sí. Están, Eso estaba en el medio del todas. pasillo. ahí están. Sigue estando ahí. Están en esa pared en el pasillo. Ujú. Ahí están. Ujú. Y encontré en la parte de atrás, que Sí. es el salón más grande, El quincho. el quincho, ahí estaban como tirados arriba de una mesa. Eran 5 o 6 libros de la misma manera, que estaban encuadernados todos los ejemplares del diario La Voz. La Voz, Contamos a la claro, gente sí. que es un diario, bueno, fue en el primer diario que yo Mirá. trabajé, en el año 96, año 1996, que funcionaba, donde hoy funciona Tiempo Tiempo, FM, sí, sí, sí. Ajá. ¿no? Ahí en la calle Sí, sí. Comodoro Rivadavia, ¿No media pudiste cuadra de ojear casa. alguna nota tuya que hayas hecho? No, ¿sabés qué? Porque en ese tiempo no se firmaba. Yo recuerdo que solamente creo que firmé una nota Ujú. que le Digo, pero por hice ahí a- el hecho de haberla escrito vos sin la firma. así, lo ojeé así nomás. Qué pena que eso haya quedado ahí tirado, ¿no? Sí. Porque forma parte, digamos, más allá de lo que haya sido, forma parte de la historia también de los Ujú, medios de ujú. comunicación de aquí de la No, provincia eso es de Santa patrimonio, Cruz. eso es sí. patrimonio Así cultural. que bueno, sí. vamos a ver si podemos hacer algo en ese sentido para Sí. ver si lo podemos Y recuperar. además, una más de las paradójicas historias de los exitosos empresarios que se ufanaban de burguesía local dando trabajo y dejaron el tendal. Porque Dejaron el pasó en tendal. Magna Prensa Libre, pasó en Austral y en varios lugares más donde incluso nosotros hasta hace años recibíamos mensajes y llamadas de gente que estaba cuidando estancia que decían, che, acá nunca más me vinieron a ver, nunca más me trajeron nada. Claro. Yo trabajo para Lázaro Báez. Y bueno, después desistieron, se dieron cuenta que no iba a ir nadie, ¿no? Claramente. Pero es una más de las muestras de esa corrupción, cómo termina afectando, ¿no? Totalmente. Y que no se Totalmente. tradujo en ninguna obra, porque la realidad es que no hay obra que vos digas, bueno, la autovía. Tanto y tanto dinero mal habido, ¿no? Que ahora queda todos esos bienes, que en definitiva ya es como que decís, es de todos eso, porque es plata que se robó, al erario público, claramente. Se hizo negocio también con la complicidad del Estado. Y ahora eso realmente se está vendiendo como es un remate, Sí, por un y valor además, que no es el que claro, realmente sí, tiene. sí. Bueno, eso es una. Las otras propiedades donde está la sede austral, No, por una eso pérdida digo, terrible. es tremendo. Cualquier empresario real diría, mira todo el capital que está perdiendo, y ahí esto no les importa. Esa propiedad que hablábamos, la de Maipú 333, aquí en Río Gallegos, ya por la ubicación creo que solamente en el valor del mercado tiene el valor de la base del remate de esa propiedad. Ni hablar, estamos hablando de una propiedad que tiene alrededor de 14 salas, 14 habitaciones, 14 espacios. Tremendo, tremendo. Bien, chicos, volvemos mañana, Nos 8 de vamos. la mañana, que tengan un buen día. 8 de la mañana volvemos con la otra cuestión. Gracias, chau, chau. Chau, gracias.
Levántate con la mejor energía. Disfruta del sello propio del rock argentino. Con todo el poder y la fuerza en cada canción. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Invierno 2023.